Muy buenas a todos los que nos estáis viendo. Otro día más aquí en Deportes Carolina, el partido de la Liga Nacional. Primer partido de la temporada, debut del Extremadura, que enfrenta, como ya he dicho, a Extremadura, Unión Deportiva y al Jerez Club de Fútbol. Yo soy Juan José Galindo y a mi lado se encuentra Ángel Salguero. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juanjo. Muy buenos días a todos los oyentes de Deportes Carolina. Estamos ya preparados, como bien has comentado, aquí en el campo Hito del Polideportivo Municipal Tomás de la Era para este partido. Partido perteneciente a la jornada 1 de la Liga Nacional Juvenil, que enfrentará al Extremadura y al Jerez, ya saliendo suplentes de los equipos visitantes al terreno de juego. Sí, una Extremadura que obviamente al haber descendido de la División de Honor el año pasado tiene muchos cambios, ¿no? Claro, un equipo que viene de descender, como bien has comentado, de la categoría de División de Honor. Bueno, pues a ver cómo también está en esta nueva categoría para ellos. Y bueno, a ver cómo nos presenta, que es la primera jornada, como decimos, presentación del equipo en casa. Pues sí, el 11 del Extremadura tenemos en portería a Carlos Rodríguez, tenemos defensa de 4 para Ángel Feliz en el lateral derecho, Carrillo y Carlos Fernández en pareja de centrales y Antonio en el lateral izquierdo. Tenemos en el pivota Rosa y por delante suya tenemos a Pau y a Antonio. En banda derecha tenemos a Sumana, en banda izquierda a Juan y arriba en punta Álvaro. Luego en el banquillo para posibles sustituciones tenemos a Manuel, a Diego, a Juan Carlos Gil, a Alejandro Iglesias, Marco Marín y Juan Mantúnez. Pues han saltado ya ambos equipos al terreno de juego. ¿Qué presenta para el partido de hoy el equipo del Jerez, Juanjo? Pues mira, tenemos en portería a Miguel, también un esquema parecido al del Extremadura. Tenemos un 4-4-2, pareja de centrales para José y Javi, lateral derecho para Juan, lateral izquierdo para Sebas, en el doble pivote Samu y David, banda derecha en el extremo para Adri, extremo izquierdo Fran y en doble punta Juan Luis Israel. En el banquillo tenemos con el número 13 a Joel, 3 para Jorge, 15 para Alberto, con el 14 Cristóbal, número 23 en la espalda para Adrián, 21 para Hugo, con el 17 André y con el 19 Manuel. ¿Qué te esperas del partido, Ángel? Pues bueno, a ver, la verdad es que esperando a ver cómo actúa el equipo de Extremadura, recién descendido, como decimos, de la División de Honor. A ver cómo actúa en esta nueva categoría. Déjame añadirte que ya también están sobre el césped del campo Hito del Polideportivo el trío arbitral, que estará dirigido por el colegiado Menacho Gómez, asistido en las bandas por los árbitros Julián González Ruiz y Leal Lanchazo. Son el trío arbitral que van a dirigir el partido de hoy aquí en el campo Hito, este Extremadura-Jerez, que ya se están colocando. Así que todo listo y todo preparado para arrancar aquí. Foto protocolaria, como decimos, están haciendo también nuestra compañera. Y bueno, sorteo también. Y esto arranca de un momento a otro. Juanjo. Efectivamente. Bueno, pues acaba de, como decimos, 10 y 32 minutos. Acaban de hacer, bueno, van a empezar ahora ese sorteo, árbitros y capitanes. A ver cómo queda finalmente la colocación en el campo y el saque. Y bueno, pues como decimos, jugadores también jóvenes los que están aquí, jugadores jóvenes procedentes también de la pasada temporada de equipos cadetes del Extremadura. Por ejemplo, veo a Carlos Rodríguez, que es el portero. Hablábamos anteriormente de él. Carlos, un portero que la verdad, muy buena calidad de lo que hemos visto de él de aquí para acá. Sí, la verdad es que el Extremadura tenía una buena... Sí, es cierto que el División de Honor no tuvo la mejor de la suerte, pero en el resto de categorías inferiores, cadete, Liga Nacional, tenía buena base y no tenía sentido mandarlo todo al gareta. Y jugadores de la casa, como puede ser Sumana, el propio Carlos, Diego, que es el portero suplente, Álvaro, son jugadores que llevan tiempo en el equipo y que ya estaban esperando esta oportunidad, ¿no? Sí, es cierto que a nadie que yo creo que hubiesen preferido debutar en División de Honor en Liga Nacional, eso es obvio. Comprensible. Pero al haber bajado de categoría, sí es cierto que hay jugadores que le ayudan a debutar, ¿no? Sí es cierto que a lo mejor en categorías superiores hubiesen tenido más problemas. Ha habido cambio de campo, por cierto. Estaba colocado el Extremadura en el campo contrario, donde están situados, ahora mismo ven en sus pantallas. A la derecha el Extremadura, a la izquierda el Jerez, con la camiseta verde y negra el conjunto visitante, con la roja el local, y acaba de arrancar el partido. Acaba de Efectivamente. El colegiado César, César no, es el árbitro Menacho Gómez. Efectivamente, tiene el cuero ahora de Extremadura. En banda izquierda es Antonio retrasando el cuero para Carlos Fernández. Carlos Fernández abre a banda derecha buscando a Ángel Félix. Tiene que apoyarse otra vez más en Carlos Fernández, para Carrillo. Una Extremadura que sí es cierto que en todas sus categorías siempre suele tener un estilo de juego muy marcado, ¿no? Siempre suele usar
ese 4-4-2, 4-2-3-1, que en realidad si tiene un media punta bastante ofensivo se convierte en un 4-4-2 Así es. o en un 4-1-4-1, y sí es cierto que es un estilo que se repite a lo largo de la categoría, porque el filial, el Liga Nacional en este caso siempre suelen jugar bastante parecido en el primer equipo, ¿no? Sí, más o menos mantienen todos los equipos de categorías inferiores también aproximadamente la misma forma de juego y el mismo estilo de juego, así que bueno, lo acabamos de ver ahora mismo, ¿no? Está jugando el Extremadura en estos primeros instantes de partido, así que bueno, es lo que nos están dejando hasta este momento el Extremadura y el Jerez. Efectivamente, recupera ahora el cuero del Extremadura en campo contrario. Era Juan abriendo a banda izquierda para la incorporación de Antonio. Busca el pase interior, despeja la defensa del Jerez y... Falta. Ha pitado la falta, una falta relativamente cerca del área. Así que falta favorable ahora al Extremadura. Efectivamente. Va a ser el dorsal número 8, Pau, quien va a poner la pelota, ¿eh? Una posición que sí es cierto que al estar tan escorada es más fácil centrarla, pero no te extrañe que busquen el disparo, ¿eh? A ver, podríamos esperar cualquier cosa, ¿no? Pero es cierto que, bueno, ahí lo más normal no sería buscar el disparo, lo más normal, pero bueno. Bueno, de momento el Jerez tiene puesto barrera de 5. Barrera de 5 curioso. Jugadores, sí. Dentro del área, barrera de 5, vamos a la jugada. Ojo, Pau, el disparo, rebota la defensa del Jerez y a córner. Efectivamente. Bueno, pues buscaba el palo largo y ese balón iba con bastante peligro, ¿eh? Sí, saltó bien la barrera, paró el balón, así que, bueno, mandándolo a córner, así que saque de esquina ahora a favor del Extremadura. Efectivamente. Te lo abierto. Va a poner el córner el equipo de Almendralejo. Ojo a la jugada, balón al punto de penalti. Saque de puerta, muy bien. El remate de Álvaro a punto de abrir el marcador. Un remate iba bastante bien, quizás se fue un poquito, ¿no? El golpeo se fue un poquito por el lateral de la portería, pero era buena la intención. Yo creo que era la más acertada. Buena la intención, se escapó. Bueno, primera del Extremadura que apuntamos ahí. Primera jugada interesante, ya la ha puesto en juego el portero del Jerez. Sigue el juego aquí en Almendralejo. Totalmente de acuerdo. Un Jerez que sí es cierto que está abusando demasiado del balón largo, ¿no? Una Extremadura que en presión no tiene la defensa tan adelantada como nos suele acostumbrar, y el Jerez no le está, sí es cierto que apenas llevamos 2 o 3 minutos de juego, pero no le está haciendo nada de daño. Para nada, efectivamente, está jugando el Jerez en este momento, está jugando con mucho balón largo, ¿no? Y eso el Extremadura, pues, que tiene un juego muy contrario a jugar en balón largo, tiene más toque. Nos damos cuenta que bueno, que es un juego bastante diferente, por lo tanto no le están haciendo tanto daño al Extremadura como podrían hacerlo si jugaran el balón más. ¿Ves? Otra vez, es que volvemos a verlo una y otra vez, ¿no? Balones sí, arriba. Esta vez Israel supo peinar el balón, pero es lo que hemos comentado antes. Balón largo constantemente. Balón largo constantemente ante una defensa tan retrasada con un centro de campo tan móvil como Rosa Pau Antonio, un poco inútil, ¿no? Claro. Un poco, bueno, a ver, el fútbol también es estrategia. Sí, ¿no? Efectivamente, el fútbol también es estrategia. Si lo han marcado así, ¿no? En el vestuario, pues bueno. Ojo a la presión alta del Jerez, porque es un defecto. Recupera el cuero del centro del campo Adri, retrasa el cuero para Sebas, este va a buscar otra vez más, el balón largo para el punta, para Israel, pero más nada, balón para los dominios de Carlos. Pues muy facilito, el balón para Carlos Rodríguez, que enganchó bien esa pelota, juega ahora para Carlos Fernández. Efectivamente, sí es cierto que esta vez la jugada tuvo más éxito, pero sí que yo creo que sigue estando la defensa de Extremadura demasiado atrasada, ¿no? Sí. Tendrían que buscar un poco, marinar la jugada lentamente, no a la mínima que tenga buscar el balón largo, porque sí es cierto que en una contra te puede venir bien, pero al final la defensa se la acaba viendo venir, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo con eso, la verdad, totalmente de acuerdo contigo. Balón atrás, juega para Carlos. Retrasa el cuero Carlos, despeja balón largo, buscando apoyo arriba, la peinada, estaban por ahí Álvaro y Sumana, recupera el Extremadura, era Antonio, se lleva a Álvaro, va a buscar el pase largo para Sumana en banda derecha, sale a saque de banda. Sí, se fue el balón por línea de banda, favorable al Extremadura ahora. De nuevo en campo visitante, en campo del Jerez, va a poner el Extremadura la pelota desde línea lateral. Efectivamente, buscando otra vez a Pau, el balón en largo, está por ahí. Ojo al portero del Jerez,
un fallo bastante clamoroso de Miguel, ¿eh? Se le ha Sí. podido jugar. Bueno, Y es que se ojo, le ha cuidado que jugado. sigue dentro del área de la pelota, Efectivamente, sigue teniendo el cuero Pau bastante móvil en este inicio de partido. Recupera el Jerez, que tiene que achicar agua como sea. Vale, otra vez más para Extremadura. Una Extremadura que está ejerciendo una presión alta bastante y está teniendo acertada, ¿eh? toda la posesión del balón, ¿eh? Te has dado cuenta, el Jerez ha tenido muy pocos balones y está teniendo toda la posesión. El Extremadura, con ese juego que tiene de tocar el balón, lo estamos viendo, ¿no? Ahora mismo de nuevo otra vez sigue en campo del Jerez. Y bueno, tocando el balón hasta intentar conseguir la jugada que... Sí, un poco lo que yo creo que le tendrían que pedir al Jerez, ¿no? Un poco más de calma y de pausa y de pozo. Saber cuándo dar el pase en largo y no darlo siempre. Así es. Como Saque por de banda de ejemplo, nuevo, ¿eh? efectivamente, el pase ahora que buscaba Carlos al extremo, esas son las cosas que hay que hacer, no esperar a que se abra un hueco en la defensa e intentar aprovecharlo. Así es, saque de banda otra vez en la misma posición que antes, en el mismo lugar. Va a poner Efectivamente, otra vez 3/4 de campo, banda derecha. Controla de primera Antonio, va a buscar el centro para Álvaro. Atrapa a Miguel. Estuvo ahí atento Miguel. el Efectivamente, balón inicia para la jugada su- rápido el Jerez por banda derecha. La presión de dos hombres de Extremadura y saque de banda. Se le Pero escapó demasiado a Adri. Sí, se le escapó a Adri la pelota por línea lateral y de nuevo, bueno, era... bueno, Ahora también era la Juan el que hacía la presión. Hmm. Pero no era Samuel, pero sí. Eso, ¿no? Yo creo que esperó demasiado a intentar que los jugadores de Extremadura se parasen. Sí. Y al final esperó tanto que el balón se le fue por saque de banda. Así es, va a poner otra vez Antonio la pelota. Efectivamente. En línea lateral. Tiene el cuero ahora el Extremadura, que ha recuperado el balón otra vez más después de otro balón largo del Jerez que no consigue hacer mella la defensa del conjunto azulgrana. La lleva ahora Carrillo con la conducción, juega con Pau que se retrasa para ayudar a sacar el balón jugado. Otra vez Pau, busca el balón largo. Y ojo porque ha podido faltarse el jugador de Extremadura, pero el colegiado no dice nada, que sigan, que sigan. El Jerez ahora buscando otra vez la internada por banda izquierda, no tiene que hacer nada. No tiene nada que hacer, estamos en 3 para 1. Sí es cierto que ha hecho bien sacando un saque de banda, pero jugando contra tres jugadores es muy difícil sacar provecho. Sí, ha tomado la decisión correcta Sí, también. para mi forma de ver, sí. Efectivamente. Al final hay un saque de banda, bueno, pues ya tiene Al final Capoto también es como el rugby, ¿no? Avanzando metros poquito claro, a poco. poco a poco vas avanzando un poquito de metros. La verdad que el Jerez ahora con el juego que planteaban, ¿no? De balones arriba, pues no sé, quizá saque de banda de nuevo. Efectivamente. El Jerez, mira, parece que nos están escuchando y ahora están presionando mejor, ¿eh? Parece que están ahora Tienen un una poco presión mejor. más ordenada. De nuevo, otra vez ahora en campo del Extremadura, el Jerez en ese saque de banda, a ver si poco a poco pues también pueden ir acercándose un poco a la portería. Efectivamente, recupera ahora el cuero de Extremadura, Pau busca balón largo, no estaba su mano fuera de sitio. Estaba su mano fuera de sitio, ayudó a defender. Su mano que tiene una gran potencia física, lo está demostrando. Totalmente. Sí es cierto que todavía no ha tenido la oportunidad de tener un balón a la espalda de la defensa, pero a la mínima es un jugador al que no te gusta tener que defender el espacio. La verdad es que sí, un portento también físicamente hablando. Sumana, un jugador con mucha calidad. Creo que ahí se equivoca también el Jerez en esa jugada. Sí, porque, efectivamente. Pero bueno, Con la recuperación de Extremadura se la lleva, va a tirar el cañito, apoyándose en Antonio, tiene que abrir a banda izquierda Antonio. Ahora el balón al área izquierda, jugada puede ser peligrosa, el centro se va largo. demasiado largo ese balón. Sí. Quizás esperó demasiado el Extremadura sí. para terminar de trenzar la jugada. Demasiado largo ese golpeo, ese saque de banda ahora para el Jerez. Pero sí, es verdad, se fue muy largo ese balón para cualquier posible remate de algún compañero hacia portería. Así que bueno, se escapó el balón por línea de banda, va a poner ahora el Jerez la pelota dentro de su propio campo. Sí, yo creo que Antonio tenía que haber, sí, es cierto que le estaban diciendo desde la grada abre y sinceramente creo que tenía que haber abierto antes, Sí, ¿no? era lo que tenía que haber hecho, con un poquito de más antelación. Otro balón largo de Jerez buscando la espalda de la defensa de Extremadura, ojo, porque esta vez podía haber tenido más éxito, pero se anticipa Carrillo que despeja el cuero. Se la lleva Álvaro, el pase de primera para Sumana al espacio en banda derecha. Va a poner el centro, se la lleva de cabeza, el dorsal 7, balón al segundo palo, el disparo. ¡Ay! ¡Qué flojito! Efectivamente, a punto Juan. Ha estado bastante cerca, ¿eh? Era un poquito mordido. Ojo la réplica de Jerez, abre a banda derecha, buscando al dorsal 16 a Adri. Balón largo, otra vez más, defectuoso. Tienen que encontrar otra forma de Jerez de hacer daño a la Extremadura, porque esa no está funcionando. Juega ahora Antonio en banda izquierda. Se libera el lateral izquierdo del Extremadura, inicia la carrera, recupera otra vez más a Adri. Otra vez la contra del Jerez, jugada al primer toque, recupera el Extremadura y mano.
pitado mano el Efectivamente, árbitro. pitó mano de Carrillo. Sí, señala en este momento el árbitro justamente donde él considera que golpea el balón para ser mano. Lo que te decía, parece que el Jerez ahora está presionando un poco mejor, ¿no? Al Extremadura, parece que ahora va poco a poco mejorando un poquito, ¿no? Sí, tarde o temprano se está teniendo... teniendo Se está acostumbrando a la defensa de sí, Extremadura. está teniendo yo creo que mejora, ¿no? A lo largo de estos minutos que llevamos de partido. Ves, ya estaban mucho metidos dentro de su campo, Sí. ahora ya están entrando un poquito más También en yo campo creo que el del Extremadura, van mejorando. el Extremadura yo creo que también está mejorando, está siendo más incisivo arriba. Sí, ambos están mejorando, pero creo que el Jerez ha cambiado muy bien la forma y la plantación que tenían al principio del Ojo a la partido, jugada de balón parado, puede ser peligrosa. Ojo el fallo de Carlos, puede ser ¿no? Fuera de juego, fuera de juego, sí. Uy. Pitó González Ruiz fuera de juego, creo que correcto, desde mi posición Sí, creo sí. que es un fuera de juego correcto. A mí también me extrañó que tuviesen los jugadores tan poco marcados, ¿no? Pero sí es cierto que tanto Miguel como Carlos han tenido dos ocasiones de AUPA de cuidado. Lo mismo a lo mejor tenían esos guantes mal apretados, pero han sido jugadas bastante peligrosas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Bueno, se solventó todo con un fuera de juego Efectivamente. que para mí es bastante claro desde aquí. Bueno, seguimos jugando en el campo Hito. Efectivamente, tiene ahora el cuero de Temor en campo propio. Pausando el juego, es Carrillo, central izquierdo. Tiene que apoyarse por dentro y Falta, pitan ¿no? falta, efectivamente. Era falta sobre De hecho, Álvaro. falta Álvaro. Un Álvaro que está bajando bastante a recibir, ¿eh? Sí, es cierto. Está bajando a recibir bastante por ahí. Bueno, a ver Sí, ahora. una Extremadura que en realidad casi todos los jugadores destacan por su físico. No sé. Sí es cierto que no es un equipo de esto que es así fino, jugadores con clase, pero no tan físico. El Extremadura todo lo contrario. No sé, caso Rosa puede ser el menos fuerte. Rosa uno de los pocos que tuvo el año pasado con el División de Honor, también hay que decirlo. Sí, es cierto. Pues Rosa precisamente y Pau ahora los dos preparados detrás del balón a ver cuál de los dos finalmente decide jugarlo. Sí, yo creo que por la posición será al final Pau, ¿eh? Pau, puede ser que sea Pau, sí. Sí, porque está mejor colocado. Quizás en esa zona, ¿no? Para lo que precise la jugada. Bueno, algo le ha ocurrido al portero. Está Sí. él parado el juego porque están atendiendo al portero del Jerez. Sí, yo creo que a lo mejor sería algún tiro. Sí, algo por ya el parece estilo. que se solucionó rápido. Vamos a la jugada. Pau y Rosa, ahí preparados los dos. Efectivamente, se preparan los dos hombres del Extremadura, el 8 y el 4 respectivamente, esperando el sonido del silbato del colegiado. Inicia la jugada, al final parece que va a ser Rosa, efectivamente, balón al segundo palo, se va largo para su mana. Despeja Miguel Y saque de banda. otra ocasión más que el Extremadura está haciendo bastante daño, balón parado y centro del área, ¿eh? Otra que hay que apuntar, sí, es cierto. Al final jugó Rosa el balón, creíamos que iba a ser Balón Pau. medido, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Golpeó bastante bien, aunque, bueno, pues se fue por línea lateral y de nuevo... Ojo a la jugada del Extremadura otra vez más, se la lleva Álvaro de pecho, la pelea, el 9 del Extremadura despeja la defensa del Jerez y el Extremadura que decide dejar la salida a saque de banda, era lo correcto. Sí, no había... Sí, lo que sí le echo de menos a Extremadura también al Jerez un poco de variedad, ¿no? Sí es cierto que ambos están planteando, tienen su propio planteamiento, al fin y al cabo estrategia distinta como te he comentado antes, Claro. pero un poco de variedad a la hora de atacar, ¿no? Sí es cierto que el Extremadura está atacando mucho por banda central área y le está surtiendo efecto. O por ejemplo, ahora me han escuchado, en cambio de orientación se la llevó con la mano Juan, Sí, se la llevó con la mano. Bastante clara, ¿eh? Lo vio claramente también el árbitro, Efectivamente. al igual que todos. Todos lo vimos bastante claro, se la llevó con la mano la pelota, así que bueno. O sea, será jugada para el Jerez. Falta para el Jerez, sí. Le voy comentando, un poco de variedad, ¿no? Como, jugada como esta, cambios de orientación, pero no siempre lo mismo, centro al área, jugada en segunda línea, que sí es cierto que son muy efectivas, pero Sí. las jugadas en segunda línea son más difíciles de defender, pero los centros al área llegan un momento que son bastante previsibles. Pone el portero el balón. Efectivamente, despeja la defensa de Extremadura, más concretamente el centro del campo era Rosa. Y bueno, el Jerez que tampoco le ha durado mucho el cuero porque Extremadura consigue un saque de banda. Sí, otro saque de banda de nuevo para la Extremadura. Tenido ya varios saques de banda por aquí, por esta zona. Así que bueno, pues Reanuda el juego. juego de nuevo. Efectivamente, la tiene ahora Carrillo abriendo para Carlos Fernández. Los centrales de Extremadura que no le tienen miedo precisamente el balón, más bien todo lo contrario. Sí es cierto que ahora Carlos se ha equivocado en la entrega, pero no le tienen nada de pavor a asumir el mando del juego y mandar balones arriba o incluso internarse en el centro del campo. Sí, así es.
Bueno, y que estamos muy pendientes también a todas las personas que nos están viendo. Agradecemos siempre, ¿no? Porque la gente que nos ve, sin ellos esto tampoco sería posible, ¿no? Sí, al fin y al cabo también es para ellos. Lo hacemos para ellos, así. Sí. Este es el trabajo que tiene todo esto detrás, que es mucho. Efectivamente, parece que no, pero ahora mismo hay bastante gente hoy aquí en el campo ayudándonos. Sí. Y reanuda la jugada de Extremadura, se la lleva Juan buscando el pase hueco. Era falta. Era falta, efectivamente, la dejó seguir el colegiado, pero es de la ventaja. Y bueno, recordaros que esta tarde también tenemos otro partido, ¿no? Contra el Trujillo. Sí, tenemos un Trujillo Extremadura B en el Julián García de Guadiana. Un estadio de Ángeles que tú me has comentado que tiene buenos recuerdos. Tengo buenos recuerdos de allí, no los vamos a contar, pero tengo buenos recuerdos. Nos lo guardamos para el partido. Nos lo guardamos, en la retransmisión lo contaremos para que así luego que les emplacemos para allá. Al Julián García de Guadiana esta tarde, ese Trujillo Extremadura B de la tercera división. Ya tienen otro motivo para verlo. Balón en el arco de Rosa, buscando la peinada, sí, fuera de juego, sí. Vale. Fuera de juego, claro. Ha dado ventaja el árbitro, aunque es verdad que estaba en fuera de juego. Efectivamente. Lo que hablábamos antes, Juanjo, que hay mucha gente detrás de estas retransmisiones porque se nos escuchan a 2 personas. Efectivamente. Pero detrás de esto hay mucho trabajo, hay mucha gente. Normalmente somos 5 o 6, ¿no? Hay mucha gente, siempre, sí. Sí, es cierto que para Trujillo vamos a ir un poquito menos. Personas. Vamos a ir un poquito menos, pero bueno, poco a poco, la verdad que hombre, que... Y también cogiendo ritmo, ¿no? Parece mentira, pero los comentaristas y los narradores también necesitamos pretemporada, ¿eh? Ah, sí, la verdad que sí. Que... También necesitamos entrar en calor. Bueno, seguimos, sigue el Extremadura jugando ahora. Efectivamente. Por la banda. Recupera el cuero la línea defensiva del conjunto azulgrana. Carrillo abriendo banda izquierda para Antonio. Este juega con Juan, otra vez con Antonio. El Extremadura dándole pausa al juego, no necesita tener prisa. Van 0-0 todavía. No hay que llevarse la mano a la cabeza. La tiene ahora Carlos Fernández jugando con su lateral. Otra vez retrasa el cuero para Rosa, que esta vez ha sido el que ha bajado su posición para ayudar en salida de balón. La tiene otra vez el central de Extremadura. Carrillo, la grada increpando bastante, ¿eh? Hombre, sí, la grada está muy pendiente a todo. Ojo al cambio de orientación, porque se la puede llevar Ángel Félix, efectivamente. Balón colgado. Atrapa Miguel. La grada pendiente a todo. La grada más activa que de costumbre. Está muy activa, desde luego. Si lo comparamos con otros partidos del Extremadura del año pasado. Extremadura del pasado año, desde luego. Está muy activa la grada hoy. Sí. Y bueno, jugadores que la mayoría, Ángel, los conocemos tú y yo, ¿eh? Sí, jugadores jóvenes, ¿no? Sí. Más o menos de... Yo, por ejemplo, Sumana, Álvaro. Claro, sí, jugadores el propio Carlos me ha comentado también, que también que tú lo has arbitrado mucho. Sí, hombre, a Carlos hemos tenido la suerte de... a Carlos Rodríguez, a Carlos Fernández también, a Diego también, vamos, a mucha gente que está en el banquillo. Sí, la verdad es que sí, los hemos visto jugar mucho y es cierto que también pues están aquí hoy, hombre. Sí. Está bien verlos progresar. Se hace un poco raro comentar un partido de una persona con la que te echabas la verdad que sí. Hemos echado ratos por ahí por los campos de fútbol. Sí. Es cierto que bueno, que ahora verlo jugar aquí también está bien, ¿no? Ver progresar también a la cantera en general, ¿no? Efectivamente, al fin y al cabo cada persona toma caminos distintos. Mira, se han cruzado. Recupera el cuero de Extremadura, bueno, despejó más bien a saque de banda. Bueno, y una Liga Nacional que sí es cierto que parece que no, pero el escalón a División de Honor se nota el nivel. Hombre, claro que sí que se nota. Al final es caer de una categoría donde hay un nivel muy grande, donde hay equipos de toda la nacional, de toda la nación, equipos de todas partes, ¿no? Aquí, bueno, pues estás viendo equipos de Extremadura, que al final no es lo mismo. Ojo, balón de espacio para Sumana, que lo hemos comentado antes. Ay, el control, se la llevó con la espalda, será saque de banda. Sí, saque de banda ahora. Yo, Ángel, lo comparo un poco con el paso que hay de tercera a la antigua segunda B, ¿no? Sí, quizá podíamos marcarlo así. Es un cambio... similar, ¿no? Sí, es un cambio similar, es cierto, porque, claro, efectivamente, porque es que en tercera división pues juegas con equipos de tu región. En cambio, cuando pasas a segunda B ya tienes que pasar por toda España, ¿no? Para jugar tus partidos. Es un cambio muy grande, pues es la diferencia. Y nosotros también no tenemos que tragar más kilómetros, que eso tampoco se dice. También es verdad. Todos, ¿no? Todos los que recupera el cuero el Extremadura. Ojo al balón, porque puede ser peligroso. Atrapa Miguel. Extremadura que ahora le está costando más hacer daño, ¿eh? Sigue buscando atacar por banda, pero el Jerez ya sabe. El Jerez ya le ha cogido un poquito el punto, ¿no? Las cosquillas, como suele decir. Estamos viendo también cómo parece un poco que va mejor el equipo visitante. Sí. El Extremadura no ha perdido esa esencia. ¿Qué? Pero bueno, el Jerez también
va mejorando a lo largo del partido. Pues dale aquí. Excelente. Recuperar el juego. Inicia el juego otra vez Extremadura. Es Rosa abriendo a banda derecha para Sumana, que está más retrasado. Sumana, que pierde el cuero. Recupera ahora el Jerez, el centro del campo. A buscar otra vez más. No sé qué, la verdad, estaba Adri, pero estaba demasiado retrasado, ¿no? Sí, demasiado retrasado. Finalmente el balón fue para Carlos Rodríguez, el portero del Extremadura. De nuevo vuelve a jugar con Diego. Diego, ¿no? Sí, con Diego. Diego. La verdad es que es lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? Le está faltando al Jerez un poco de pozo. Ojo porque se la lleva Juan Emadi, que era así, que la internada en punto de penalti, jugada segunda línea. ¡Álvaro! ¡Qué parada acaba de sacar Miguel! Pues ¡qué parada acaba de sacar Miguel cuando prácticamente estamos cantando el 1-0! Miguel acaba de parar un balón que era el abrir la lata de este partido. Efectivamente, ¿no? Era muy peligroso y es una jugada bastante difícil de reaccionar porque te llegaba Álvaro desde el punto de penalti empujándola solo porque era lo que tenía que hacer. Un balón bastante colocado a la cepa del poste y ya tenía una estirada. Muy bien, Miguel. Ahí, digna de una categoría superior. Muy bien, Miguel, el portero del Jerez en esa jugada. Sí, ya empieza el duelo de portero en este partido. Bueno, vamos a ver qué tal. Efectivamente, primera ocasión importante del partido para la Extremadura. Sí, la de las claras, bueno, hubo antes por ahí alguna otra, pero de las importantes, yo creo que está la primera. De las primeras, sí. Juega el Jerez ahora, el capitán. Efectivamente, otra vez más, balón en largo, recupera Rosa, pero se le echó encima a Juanlu, otra vez más, despeja la defensa de la Extremadura. Está Álvaro intentando rebañar el balón, pero se le lleva a Miguel. Miguel de nuevo. Sí, un partido que se está fragmentando más de lo que se esperaba en un principio, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí es cierto que al inicio estaban los dos equipos mandando balón en largo, pero yo me esperaba que uno de ellos tomase la iniciativa en lo que a posesión se refiere, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Ángel. Sí, pues... Así es. No. Me has cogido en un lazo, es que estaba leyendo... No te preocupes. No, es que estaba leyendo los comentarios de nuestro chat de YouTube, que nos saluda gente. Me he quedado... me ha resultado curiosísimo. ¿Sí? Desde donde nos saluda gente, acabo de leer uno de los mensajes, por eso no estaba... Sí. no estaba 100% prestado atención. He leído antes saludos desde Uruguay. ¿De Uruguay? Desde Uruguay, saludamos a todos. Bueno, saludamos a todo el mundo que nos escucha, pero saludos desde siempre Uruguay. Alegra tener gente tan variada en el chat, ¿no? Sí, claro que sí. Efectivamente, recupera el cuero de Extremadura en el centro del campo. Juega ahora en banda derecha para Sumana, se la lleva al número 7 ante el contacto de Álvaro. Parecía que buscaba el pase, pero recupera la defensa la delantera del Jerez, otra vez más el Extremadura, que no deja respirar al conjunto verdinegro hoy. Sí, el Extremadura ahora tocando mucho el balón. Efectivamente, ahora era Pau quien recuperaba el cuero. Mira, ojo a la jugada, cuidado ahí, Efectivamente, la juega otra vez más Juan, que está siendo muy incisivo en esa banda izquierda. Tira la bicicleta, busca la internada, se prepara el centro, atrapa a Miguel. Lo que estaba comentando antes, Ángel, que yo creo que, no sé si tú también, yo me esperaba que uno de los dos equipos tomase la iniciativa en la posición y calmase un poco el juego, ¿no? Sí, bueno, pero ahora estamos viendo, fíjate, es que ahora... Sí, es cierto que la verdad también el partido se está parando mucho, también eso ayuda a que se fragmente. Claro, está parando mucho, de nuevo otro balón del Jerez, otro balón arriba, que se va otra vez a saque de banda de la Extremadura, vuelve a recuperar otra vez la posición el equipo azulgrana. Sí, un partido bastante fragmentado, yo creo que es la mejor palabra para definirlo. Totalmente. Inicia a jugar de Extremadura, no se entendió con su compañero, pero está por ahí recuperando el cuero Ángel Félix. Pone el centro buscando a Álvaro, pero sale a... No, al final no la deja salir, tira el sombrerito. Está por ahí la defensa del Jerez despejando, esta vez sí salió a saque de banda. Y bueno, Ángel, uno de los equipos ya no solo a nivel de jóvenes, sino de tercera más importante de Extremadura, quizás el Diocesano, ¿no? Sí, el Diocesano, uno de los equipos más destacados también de esa categoría. Es cierto que, bueno... ganó el tercera, ganó 2-0 a domicilio y, bueno, jugadores como Javi Bernal que han salido de allí, un Diocesano que yo creo que tarde o temprano va a ascender a la División de Honor. Totalmente, yo creo que dentro de poco lo veremos. Obviamente, ya lo hizo el Flecha Negra el año pasado, si mal no recuerdo. Sí. Si asciende el Flecha Negra, yo creo que sí, que no sé si este será, esperemos que este sea el año de la Extremadura, pero si es el año del Diocesano, a mí la verdad que tampoco me importaría, porque es un equipo que hace las cosas muy bien
que no se le tiene apenas reconocimiento y yo creo que sería... Es lo que le falta al diocesano para terminar de tener nombre fuera de Extremadura, ¿no? Porque sí es cierto que hay tanto en Cáceres como en Badajoz, todos los equipos tienen en muy alta estima el diocesano, pero fuera de ello no... El diocesano empató a Efectivamente. 1. ¡Ojo el disparo! Muy bien otra vez el portero. Efectivamente, otra vez más jugada en segunda línea, ¿eh? Sí, sí. Lo que me estaba comentando, Ángel. Sí, el diocesano de Liga Nacional empató a 1 con el Mérida. Si quieres repasamos marcadores de esta jornada. Ganó el Castuera 2-0 al Plasencia, empataron a 1 Diocesano y Mérida. La victoria quedó para el Moralo con un 3-1 ante el Emérito Augusta. Marcador duro, ¿eh? Sí, y un 1-3 el Montijo Cacereño. Ganó 1-3 el Cacereño al Montijo, en el municipal de Montijo, Emilio Macarro. Un Montijo que últimamente está subiendo como la espuma. Viene de una campaña... Sí es cierto que el tercera viene de una campaña meteórica. Y se está posicionando como uno de los grandes del Montijo, ¿eh? Pues sí, en Liga Nacional, como decimos, cayó ante el Cacereño por 1-3 en el Emilio Macarro. Efectivamente. Ojo a la jugada de Antonio, porque puede ser peligrosa. Llega a línea de fondo, se trata Bella, pero sigue con el cuero. Saque de banda. Efectivamente, a punto de ser córner, pero al final sale por banda. Saque de banda, sí. Salió de banda para el Extremadura ahora, golpeó el jugador del Jerez. Bueno, recordamos de respeto por el chat, si es cierto que os estáis comportando, pero ¿ha habido algún otro comentario un poquito más...? Bueno, hombre, siempre ya sabéis que esto es algo que hacemos lo mejor que sabemos y que podemos, ¿no? Al final. No, pero el comentario, Ángel, el comentario no venía para nosotros, venía para la grada. Lo he leído. Esto es el fútbol, amigo. Sí, al fin y al cabo, también. Esto es el fútbol, amigo. Hay que tener de todo, hombre. Hay que tener de todo. Hay que tener un poco de pimienta, ¿no? Sí. El fútbol funciona así, que me lo digan. Efectivamente. Bueno, hombre, tú mejor que nadie lo sabes, Ángel. Sí, hombre, sí. Juega al Jerez ahora. Efectivamente, pues, tampoco le ha dado mucho de cuero. Recupera el Extremadura. Se la lleva. Era Carrillo. Recupera el cuero Jerez. La contra puede ser peligrosa. Inicia la jugada Israel por banda izquierda. Se mueve Ismael para el disparo. Menudo pie ha puesto Carlos. Parece que se ha picado con Miguel y ya tenemos una parada de cada uno de los porteros, Ángel. Pues sí, están los dos porteros on fire, ¿eh? Carlos Rodríguez y va a pitar César la falta. No, David. Menacho. Va a pitar la falta, como decimos, no, ha parado el juego para atender al jugador. Se ha llevado un golpe bueno, Sí, está ahí con él. Sí. Bueno, Carlos, que hemos comentado antes que es un jugador con potencial. Menuda parada se ha sacado, ¿eh? La verdad es que sí. Al palo largo con el pie rápido. Carlos Rodríguez es un portero de bastante mucha completo, calidad. ¿eh? Sí, muy completo, sí. Vamos, lo está demostrando, es decir, ya lo hemos visto jugar alguna vez, ya lo hemos comentado anteriormente, pero es un portero bastante completo, sí. Sí es cierto que no aquí como el año pasado Collado en el filial, que era un portero bastante alto, pero que no era tan polivalente. Sí, yo creo que Carlos un poco más, sí es cierto que no es tan alto, obviamente. Al fin y al cabo la edad también influye en eso. Claro, hombre. También, yo creo que también le queda todavía por crecer unos 4 centímetros. Carlos es un tío alto, sí. Ha pitado falta al final. Creía que había pitado falta por el jugador que estaba en el suelo, aunque ha pitado la falta. Bueno, es el dorsal número 6, efectivamente Carrillo. Un Extremadura que tampoco tiene mucha prisa, ¿no? Al fin y al cabo, 0-0, la jornada inicial que yo muchas veces la considero como el último partido de pretemporada antes de lo gordo, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que cómo llegan los equipos aquí, ¿no? Que los fallos son normales que se tengan y más en la primera jornada. Y normalmente estamos viendo tanto el Extremadura como el Jerez que no terminan de convencer arriba, ¿no? Sí, así es. Ninguno de los dos está a falta. Efectivamente, era falta de Rosa. Le ha pitado el juez de línea que estaba ahí al lado, ¿no? Sí, estaba cerquita, lo ha visto, claro. Ha pitado la falta. Favorable al Jerez. Ponerla el dorsal número 18, que es Juanlu. Juanlu va a poner. Efectivamente, la señal del colegiado, balón otra vez más, al segundo palo, despeja la defensa de Extremadura, se la lleva Fran en el pico del área, el disparo se va arriba. Saque de puerta.
Efectivamente, saque de puerta para Carlos. Muy arriba la pelota. Pero se bueno, al fue fin y al por cabo hay encima que de la intentarlo, ¿no? Es lo que le estábamos pidiendo ante los dos equipos, un poco de portería. variedad. Sí, variedad, golpea, tiros a puerta, bueno, bien. Un disparo lejano con tantos jugadores en el área siempre puede ser peligroso, ¿no? Así es. Lo intentó también ahí el Jerez, pero bueno, no salió la jugada para sus intereses. ¿Tú quién crees que va a abrir primero la lata, Ángel? Pues eso lo estaba planteando yo antes. Yo decía, a ver, es que me preguntas por antes. O bueno, luego me lo comenta, buen cambio de orientación. Juan, que llega a línea de fondo, trae más, tira la bicicleta, se tiene que asociar con Antonio, se la coloca en el pie derecho, va a buscar el centro, se va largo, tiene que llegar Sumana por ella, evita que salga otra vez más. El centro para Álvaro, el remate de cabeza no llega. Jugada bastante peligrosa de Extremadura, sí es cierto que no terminan de carburar, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, jugada Bueno, bastante lo que estábamos peligrosa. comentando antes. Lo que Ángel. comentábamos, ¿quién va a abrir la lata? No sé, si me lo preguntas hace 5 minutos. 5 minutos te digo que el Extremadura. Pero ahora quizá que el Jerez, ¿eh? Ahora me planteo más la respuesta. Sí, yo también, no sé, es cierto Ahora me la pensaría más. que el conjunto azulgrana antes estaba mejor No. colocado, carburaba mejor, pero ahora el Jerez ha dado no un paso, sino dos, ha dado paso adelante y Mamente ahora puede tener una muy buena jugada. Ojo al balón largo, puede ser peligroso a la espalda de la defensa, se lleva el Jerez por banda izquierda, encimado por Ángel Peli, va a buscar el disparo. Carlos. Efectivamente, puso muy bien el cuerpo Carlos y luego también su tocayo estuvo atento para atrapar el cuero, ¿no? Así es. Pero esto es lo que le pedimos a Jerez, ¿no? Saber manejar los tiempos del partido, que es algo que durante todo el encuentro le ha estado fallando. Sí, así es. Bueno, sigue jugando ahora el Extremadura en su campo. Efectivamente, ya llevamos media hora de juego. Busca el cambio de orientación. Ojo Sumana que se la lleva en el área. Busca el pase. Yo creo que tenía que haber disparado ahí. Tenía que haber disparado el extremo derecho de Extremadura. Ojo a la peinada. Puede ser peligrosa. Se la lleva otra vez más Juan en banda izquierda. Se trastabilla, se hace el lío, pero se lleva el cuero. Va a buscar el centro para Sumana. La controla. Estaba por ahí Álvaro. Se la lleva el 9. El disparo. La cogió en el suelo el portero del Jerez, Efectivamente, Ahí Javi, antes del golpeo justamente cogió el balón el portero del Ojo Jerez porque el y la partido contra, cuidado, efectivamente el partido se está volviendo loco ahora. Recupera Carlos que estaba fuera de posición, se la lleva Pau, ahora banda derecha para Ángel Félix que le pone un poquito de pausa, juega con Sumana que no se está terminando de encontrar cómodo en el partido de hoy. No. Abre otra vez a banda derecha para Ángel Félix que va a buscar el centro para Álvaro, despeja la defensa del Jerez a córner. Pues saque de esquina ahora a favor de la Extremadura de nuevo. El partido sigue progresando y se va igualando, yo creo, Efectivamente, sí. por minutos. En la jugada que hemos tenido antes, Javi y José se la han jugado porque ha sido no me he fijado bien quién ha sido de los dos, que ha agarrado a Álvaro y esos contactos en el área Son peligrosos. son bastante peligrosos, Son peligrosos, y hay que tenerlo bastante claro para no cometer un error. Así Chapó es. por la defensa del Jerez. Vamos al córner. Efectivamente. Se coloca En corto. los jugadores de Extremadura, efectivamente en corto. Va a ser Ángel Félix quien ponga el centro. Es defectuoso, será otra vez banda porque sale el cuero despejado por la defensa del Jerez. Banda para la Extremadura de nuevo, dentro de campo del Jerez. A ver qué opta por hacer el jugador número 3, que es Antonio. A ver qué Primero, desea. a ver si le llega también el cuero, ¿no? Sí, parece que va a poner el saque de banda dentro. Uy. De dentro del área. Se ha caído. Se ha caído Garrillo, se ha rebalado. Se ha Sí, caído. porque se ha rebalado con la especie de adoquines que por aquí la pista de atletismo. Sí. La verdad que resbalan, ¿eh? resbalan. Resbalan. Va a poner la pelota dentro del área, desde el saque de banda. Efectivamente, será Antonio, busca a su compañera Juan, se desmarca bien en el área del número 10, juega otra vez más con Antonio, el número 3, se la coloca al centro con la pierna derecha, defectuoso, pero se lleva Ángel Feli, como puede, despeja la defensa de Jerez, aunque no caiga, el balón largo puede ser peligroso. Con la cabeza nos dicen aquí por la grada, eso ha estado a punto de ser juego peligroso, Ángel. Estaba hablando por aquí con gente de la grada porque estaba aquí en la alineación, lo estaba revisando. Sí. El número 6 es Carlos Fernández, no el 5. Ah, que se han equivocado está con al los revés. dorsales. Carrillo es el Ojo la 5. internada de Sumana, atrapa a Miguel. Bueno, Sí, lo pues que lo comentaba. anotamos. El 6 Carrillo es el Carlos- 5 y Vale. Carlos Fernández es el 6. Bueno, pues no lo anotamos. Sumana parece que se está enchufando, pero... Sí, la verdad es que sí, Sumana está ahora metido en el partido. Sí, pero ya ha estado unos minutos que se notaba como fuera de... Sí, ya nos comentan por ese que el número 5
que número 5 y Carrillo ya nos lo han comentado por la grada. De todas formas, gracias por ayudarnos. Yo por aquí, ya te digo que los conocemos más o menos, los controlo y más o menos yo decía, pero a mí también me resultaba raro. El del pelo blanco, estaba hablando, yo decía, el chico del pelo blanco, digo, ese es Carlos, no sé, no me sonaba a mí, ¿no? Claro. A mí también me resultaba raro. El 6 es Carlos Fernández y el 5 es Carrillo. Efectivamente. Rectificamos la alineación. Tomamos gracias a los que nos lo han dicho por el chat. También agradecemos a toda la gente. Que un poco una especie de pinganillo que tenemos. Recupera el cuero del Jerez. Ojo a la presión alta del Extremadura, que puede surtir efecto. Se la lleva el conjunto negro-verde, pero recupera el Extremadura. Era Antonio jugando en banda izquierda para Pau. Va a buscar el pase con el exterior para Álvaro. Se anticipa la defensa del Jerez, pero se la lleva Rosa, que está más adelantado que de costumbre. Otra vez Juan, el balón en largo. Tan largo que se va a despeje de Jerez a banda para el Extremadura. Yo creo que el defensa de Jerez hubiese podido dejarla salir, ¿eh? Sí, es cierto que estaba su mano por ahí, pero yo creo que el balón le daba tiempo a salir por salir puerta. Sí, yo creo que ahí la decisión más correcta hubiera sido esa, aunque al final, bueno, pues se fue por línea lateral. Sí, era Seba quien mandaba el balón al saque de banda. Va a poner el saque de banda. Efectivamente. Ojo, la jugada de Extremadura no termina de... Lo que hemos comentado antes, ¿no? Le falta ese... No termina todo, nada. Es decir, falta como el punto final. Efectivamente, falta esa decisión en los metros finales, pero en los dos equipos, no solo... Sí, es cierto que de vez en cuando se alinean los astros, como quien dice, y han tenido los dos equipos, bueno, una muy buena ocasión cada uno. Sí, es cierto. Pero falta en estas jugadas quizás que tú ves, no, cuidado el Jerez ahora. Efectivamente, jugada Jerez de banda izquierda. Puede ser peligrosa, se la lleva David en banda izquierda, le apoya Israel, pero al final prefiere jugar con Seba, con el lateral izquierdo otra vez. Israel jugando con Seba, el primer toque a saque de banda. Era defectuoso ese pase, yo creo que hubiese sido mejor controlarla, ¿eh? Sí, se fue por saque de banda, lo que comentábamos, que es que ambos equipos están teniendo jugadas muy interesantes, pero le falta el punto exacto, final, yo creo, puntilla, es decir, el gol, ¿no? El final. No solo el gol, simplemente... el acabar, eso es, no gol, sino acabar la jugada. Sí, yo creo que ambos equipos están un poco altos de las revoluciones, ¿eh? Sí, que están bien los dos, ¿eh? Sí, están bien. No vamos a quitarle, para nada, la importancia que tiene el partido que están haciendo, porque ambos equipos están haciendo muy buen partido, pero me falta eso. A mí, personalmente, me faltaría eso. Esa decisión en los metros finales, sí. Porque sí es cierto que están llegando, porque el Extremadura ha tenido como 4 o 5 llegadas desde segunda línea. La que mejor han tenido ha sido la gran parada de Miguel y el 3/4 lo mismo, ¿no? Sí es cierto que ha tenido menos ocasiones, la que ha tenido es igual de peligrosa, puso el pie magistralmente Carlos, pero no terminan de convencer ninguno de los dos equipos, ¿no? Así es. Mucha pérdida en el centro del campo, como la que hay ahora. Ahora esto, claro, el Jerez ahora está teniendo mucha más posesión del balón, está teniendo mucho más el balón, y eso sí que es para que sí que es verdad que para los intereses y el Extremadura tiene la defensa más adelantada, ¿eh? Sí, para los intereses del Extremadura quizás eso es un poco más perjudicial. Efectivamente, un poquito más de eso, ¿no? Pues sí, porque a la vez al tener ojo, porque se la lleva Israel, tiene que apoyarse en los al número 2 en Samuel, el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué golazo ha marcado Samuel al número 2! La llevó desde fuera del área, tiró la vaselina. Carlos, que no se la esperaba, la pilló desprevenido el portero de Extremadura, que yo creo que estaba demasiado adelantado. Y golazo del Jerez, lo estábamos comentando antes, podía llegar el gol de los jerezanos y ha llegado 0-1, gol de Samuel. Como decimos, final de la media hora, al filo de la media hora, minuto 40 de juego. Gol de Samuel, Extremadura 0, Jerez 1. Acaba de marcar el Jerez, bueno, pues abrió la lata, te lo decía antes. No sabría si decirte que el primero que iba a abrir el partido iba a ser el Extremadura o iba a ser el Jerez. Finalmente pues marcó el equipo que juega como visitante, ¿no? Bueno, queda mucho partido todavía, no está nada decidido, el fútbol cambia. Sí, pero sí es cierto que es mejor irte con un 0-0 al descanso que con un 1-1. La verdad es que sí, ¿no? Quizás Carlos un poquito adelantado, bueno, un cúmulo de infortunios que han hecho que el Jerez abriera lata y marcara el primero del partido, quedando un marcador en este momento: Extremadura 0, Jerez 1. Efectivamente, ahora de momento se llevan la palma los jerezanos. Ojo, porque Extremadura no se ha quedado atrás. Inicia la jugada otra vez más, falta de precisión en los metros finales. Ojo, porque Jerez quiere buscar el segundo. Era Israel que busca la prolongación en banda izquierda para Fran. Recupera el Extremadura
es ahora era Carrillo, sí, que juega con Carlos Fernández. Como ya no hemos anotado el tema de los dorsales, Ángel. Ojo la recuperación de Jerez, que se ha venido arriba. El despeje rebota, uno de los jugadores de Extremadura, puede ser peligroso. Y falta. Te invito a hacer un gesto, Ángel, tú que eres árbitro. Bueno, quizás sí, ¿no? Quizás si fuera falta. No sé, desde aquí en este momento, así en primer momento, desde aquí arriba la he visto algo justa. Pero es cierto que, bueno, parándonos a ver la jugada, quizás sí que es correcto la decisión que toma el árbitro de pitar la falta, ¿no? Así que una falta bastante peligrosa, cerquita del área, a favor del Jerez. Está colocado ya el dorsal número 18, es Juanlu, que tiene colocado ya el balón. Falta peligrosa, barrera de 2 en el Extremadura, que la coloca en este momento el portero Carlos Rodríguez. Y vamos a ver a la falta porque es una falta muy peligrosa. Efectivamente, aquí se puede venir el segundo. Y si ya decimos que irte con un 1-0 al descanso, sobre todo con un partido tan igualado, es una losa psicológica, un 2-0 más. Ojo al disparo, puede ser peligroso. Atrapa Carlos fácil. Intentaba ir directo a portería. Con lo flojito que iba. Muy flojito. Sí, con lo flojito que iba ese balón era mejor buscar el palo corto, creo yo. Era muy flojito. La intención quizás podría ser buena, pero iba el balón muy flojito. Así que muy fácil para Carlos Rodríguez. Efectivamente, inicia la jugada de Extremadura, ha encontrado muy bien a Antonio Álvaro, el pase del exterior, yo creo que era demasiado potente. Sí. Pero que lo comentamos, no termina de estar acertado los hombres del Extremadura entre cuartos de campo, ¿no? Sí, yo creo que falta eso, ¿no? Quizás un poco de acierto ahí en esas zonas y tal. Sí, bueno. Un poco lo que podían aportar jugadores como el año pasado Manu Mulero, que están ahora con el filial. Claro. Pero falta esa chispa, ¿no? Porque sí es cierto que ahora mismo en el campo no hay ningún. Quitando Juan, que si es más técnico, no tenemos ningún jugador así fino, ¿no? Porque sí es cierto que Álvaro y Sumana son jugadores que destacan más por su físico. Sí, pues así es. Además hay que quizás esos jugadores que faltan, ¿no? Pues se echan de menos del División de Honor del año pasado. Pues ahora, claro, al verlo no dirán, ¿para qué nos haría falta este jugador que ya no está, ¿no? Pero al fin y al cabo tienen que jugar con lo que tienen. Con lo que tenemos, efectivamente, hay que jugar y hay que sacar en los partidos con lo que tenemos. Que no es malo, es muy bueno lo que tiene el equipo del Extremadura en Liga Nacional. Bueno, Ale, el entrenador del Liga Nacional, que es curioso porque va a ser entrenador de Liga Nacional y sin embargo va a jugar con el filial también. Alex es multiusos. Efectivamente. Alex es la llave inglesa del Extremadura. Lo estamos viendo entrar ahora mismo a atender a uno de sus jugadores. Sí, de verdad, hoy nos da abasto, ¿eh? Alex está hoy que tiene trabajo por todas partes. En la entrevista va a estar cansado cuando se la hagamos en el partido. Lo saludaba antes y claro, lo comentaba. Ya estoy... Estoy solo, está con un montón de cosas. Normal, no, al fin y al cabo también... Cuando bajas de categoría se nota que no tiene el mismo personal. Claro. Y es cierto, así es. Si ya cuesta organizar una retransmisión, tener que vigilar el partido y todo, la verdad es que no me gustaría estar donde está Ale ahora mismo. Está haciendo un todo, está haciendo un todo. Bueno, el verdadero MVP ahora mismo va a ser Ale. Se lo vamos a dar a él, el MVP del partido. De fuera, porque el del MVP yo creo que el momento Samuel por marcar se lo lleva, Venga, sí, vale, venga. Se lo damos. Saque de banda para el Jerez. Efectivamente, ojo la pincha Israel dentro del área, puede ser peligroso en la defensa de Extremadura que no termina de despejar. Y ha pitado al colegiador si esa ha sido mano fuera de juego. Y bueno, ya ingresa jugador de Extremadura al terreno de juego. Parecía que era Ángel Félix, ¿no? No sé, no lo vemos desde aquí. Sí, pero... por la posición era Ángel Félix, porque se coloca en el lateral derecho. Sí. Vamos allá, Pau va a buscarle balones en largo a Sumana, despeja la defensa. Ahora es el Extremadura quien está mandando balones en largo sin sentido prácticamente, ¿no? Yo creo que se han intercambiado los papeles. Los papeles, sí, así es. Ahora los balones en largo son los del Extremadura, el Jerez está tocando un poquito más y quieras que no, pues se está notando, ¿no? Bueno. Sí, al fin y al cabo ahora el Jerez el que está teniendo más la iniciativa, está teniendo más posa, aunque otra vez más balones largos es lo que está... Sí, ahora quizás intercala un poco más entre tocar el balón y balones arriba, ¿no? Antes era mucho más balones arriba. Ojo porque se la lleva Sumana al centro del campo fuera de posición. Al número 7 se gira, va a buscar apoyo, se trastabilla, pero sigue manteniendo el cuero el Extremadura. Saque de banda. Sí, no me termina de convencer hoy. Está un poco... tú y yo y al final saque de banda para el Extremadura.
sí está un poco Recuerda- fallón el conjunto azulgrana hoy, ¿eh? Recordamos que va perdiendo por la mínima, por 0-1. Y por un gol, Marcó un gol de golazo. Samuel que no ha sido fallo nuestro, no fue vaselina, fue que rebotó. Sí, lo hemos Que, leído por el chat efectivamente. también. Y ojo al disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! Fuera. Ah, no, fuera de. ¿Qué ha No, pasado? se acabó el partido, la primera parte, perdón. Y qué raro, Ha ¿no? pitado. Hombre, ha decidido. Ha entrado, pero yo creo que ha disparado antes de que acabe, ¿no? Ha sido fuera, Ha sido fuera. ¿Ha sido fuera? Juanjo. ¿Ha sido fuera? Ha sido fuera, hombre. Bueno, pues nos hizo ahí un efecto Claro, óptico Jolín, la. nosotros estamos aquí colocados, los dos hemos visto gol. Efectivamente, nos ha hecho efecto óptico la red. Venga, hombre, rectificamos que Efectivamente, no ha sido nada. no ha sido gol, no ha sido gol. Falsa alarma, Falsa alarma. El efecto óptico que nos juega Ey, malas bueno, pasadas algunas veces. si no ha sido gol, una ocasión para meterle miedo al cuerpo al Jerez, que sí que hay el Extremadura, que no se ha Bueno, dormido. Aunque pitó el árbitro Efectivamente. el final del primer tiempo. Jugada un poco curiosa, ¿eh? Sí, hombre, sí, jugada curiosa. Bueno, como Bueno. decimos, nos despedimos hasta aquí, hasta que acabe, hasta el inicio de la segunda parte. Recordamos 1-0 con el minuto 40 de Samuel. Yo soy Juan José Galindo, me acompaña Ángel Salguero y nos vemos en 15 minutos. Adiós. Hasta luego.
Bueno, pues estamos de vuelta ya en la segunda parte de este partido, este Extremadura-Jerez de Liga Nacional Juvenil. Como siempre, este servidor, encantado de saludarles. Me acompaña Juanjo Galindo. ¿Qué tal, Juanjo? Estamos de vuelta otra vez por aquí, ¿no? Efectivamente, estamos de vuelta y de momento parece que no ha habido así que veamos ningún cambio en el Extremadura, No, en principio no han saltado al campo los jugadores, ya tanto del Jerez como del Extremadura, pero parece que no hay nada nuevo, por lo que estamos viendo, así que bueno. Recordemos, para los que se acaban de conectar, el Extremadura va perdiendo 1-0, marcó 0-1, sí. Efectivamente, marcó Samu de rebote. Uh-huh. No fue de Vaselina, fue de rebote, fallo nuestro. En el 40. En el 40 y bueno, luego al final tuvo una casilla de Extremadura. El susto que... Efectivamente, que nos engañó un poco ahí. Tenemos que excusarnos porque es que de verdad que la Desde zona donde estamos, el palo de allí, de verdad que yo, nos es muy difícil verlo. Entonces, como hay... Rebotó. Sí, como hay... Sí, claro. Bueno, está la portería muy cerca de la red para que no salgan los balones. Pues la verdad que... Y además es que parte de la gente de la grada también lo cantó, también lo cantó, ha cantado. O sea que no fuimos solo nosotros. Oye, acaba de arrancar la segunda parte. Acaba de comenzar el segundo tiempo aquí en el campo Hito del Polideportivo Tomás de la Era. Jugando la pelota ahora el Trujillo. Recordamos, van ganando por 0-1. El Trujillo, perdón, el Jerez. Ya están pensando en el partido de esta tarde. Mira, pues le recordamos que esta tarde tenemos el Extremadura B, Trujillo Extremadura B, el Julián García de Guadiana. Esta tarde el filial del conjunto azulgrana. Va a poner la pelota desde la línea lateral el dorsal número 2. Va a ser Ángel Félix quien va a poner el balón para la Extremadura. De nuevo saque de banda. Efectivamente. Para el conjunto azulgrana. Una Extremadura que tiene que ponerse las pilas. Porque sí es cierto que la primera parte ha sido igualada, pero al final va perdiendo. Y ya hemos comentado que no termina. La pelota Bueno, parece que me han escuchado, ¿eh? Sí, el golpeo se fue por el lateral de la portería y será el saque de banda para el Jerez. Pondrá la pelota Miguel. Va a ser Miguel quien va a poner ahora el balón cuando vamos a llegar al primer minuto. Hemos llegado ya al primer minuto de esta segunda parte. Efectivamente, y desde aquí decimos... Disculpanos si veis que el tiempo del marcador no va muy bien, pero lo iremos comentando también por aquí nosotros para que no tengamos ningún problema. Efectivamente. Va a poner la pelota el portero, va a ponerla Miguel. Vale, inicia jugada otra vez más. El Jerez quiere recuperar el Extremadura del Cuero en el centro del campo, se la lleva el conjunto azulgrana, pero rápidamente los jerezanos recuperan el Cuero. Mucha pérdida en el centro del campo. Tiene el esférico ahora su mana. Al que le gana la partida era Juan, no era Juan, lo era Sebas, lateral izquierdo. Se libra de su marca, así que Sebas consigue que no salga el Cuero y que fuera de juego parece. No, puerta. Salió por línea de fondo. No sé si hasta qué punto ha salido ese balón. Sí, yo creo que sí, que salió completo, sí. Yo creo que lo vio tanto el árbitro como el asistente, porque levantó la bandera también el juez de línea. Sí. Bueno, pues inicio jugado otra vez más el Extremadura. Sí es cierto que de momento, son los primeros minutos, obviamente, no podemos comentar, pero el Jerez de momento parece que lleva más la iniciativa que... Sí, está tocando mucho el balón, parece que ha salido bien, recordamos que va ganando también, eso juega a su quieras favor que no, siempre. Pues es un punto que juega a su favor, así es, entonces bueno, pues... Lo que sí estábamos comentando, Ángel, en el descanso, que Juan, considero que tiene que entrar más en juego, ¿eh? Quizás sí, vamos a ver ahora... Aunque el momento que la tiene su mana. Se ha resbalado su Qué pena, una buena jugada, sí. Pero bueno, yo creo que lo que venimos comentando todo el partido, ¿no? Que no termina de... Lo comentábamos también fuera de micro, que por condiciones va sobrado, pero que por A o por B no sabemos por qué este partido no termina de... No está terminando de cuajar, ¿no? Sí, yo antes cuando estaba entrando al terreno de juego, lo he visto como que cojeaba un poco, pero a lo mejor sería que tendría la zapatilla mal colocada. Bueno, sí, no sabemos si por lo que podrá ser, ¿no? Efectivamente, final... juega de Extremadura en banda izquierda, juega el centro, puede ser peligroso. El control, al final despejó la defensa del Jerez, inicia la contra, es Fran, el dorsal número 11, juega para el punta para Israel, que pone balón largo para nadie porque recupera Extremadura. Lo que veníamos comentando. Sí, Juan tiene que entrar más en juego, ¿eh? Eso es, lo que íbamos diciendo, ¿no? Está el equipo un poco roto quizás, ¿no? A ver si mejora la situación en la segunda parte. Recordamos que esto acaba de empezar. El segundo tiempo, así que... Por el minuto 47, sí, 47-48.
La verdad también es que las mayores ocasiones de Extremadura han llegado por esa banda izquierda, si no paramos a pensarlo. Sí, la verdad es que sí, que ha sido el lugar de más jugada por parte del equipo del Extremadura, pero bueno, de nuevo va a poner Miguel la pelota, portero del Jerez, desde su portería. Efectivamente. A buscar el balón en largo. Recupera el Extremadura, se la quiere llevar a Álvaro de pecho, la consigue bajar, pero recupera el centro del campo del conjunto querzano. Sumana en la presión, recupera el cuerpo, esto es algo que hace muy bien Sumana. Ojo, porque efectivamente era que tenía la zapatilla mal colocada, por eso estaba como dando un saltito antes. No, a lo mejor no puede ser porque no termina de estar cómodo, ¿eh? A lo mejor se puede ser la razón. Es que eso no sobre un jugador es que no podemos tampoco decir, ¿no? Un mal partido, bueno, pues lo puede tener cualquiera, claro. ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, bueno, no podemos tampoco decir el porqué de que un jugador... porque tiene potencial, para dar mucho más. Potencial en Extremadura tienen muchos. Sí, todos, pero en concreto este jugador pues sí, Sumana tiene mucho, potencial, claro. Sumana, muchísimo. No se ha ido. Se ha escuchado, pero no se ha ido. Tiene ahora el Cuero Carrillo, abre la banda izquierda para Antonio, juega por dentro, era el pase para Juan. Juan y Antonio parece que se han cambiado de posición. Ahora es Antonio el que está, el número 11, el que está ocupando la posición de... Parece que sí, que de extremo izquierdo, y está Juan más por dentro, ¿no? Sí, puede ser. A lo mejor buscando eso que veníamos comentando nosotros, más decisión en los metros finales. Con la jugada, ojo, el primer toque muy bueno para Pau. En mano derecha sigue buscando línea de fondo. Muy buena entrada de David, que evita el centro. Pues evitó el centro, lo que no pudo evitar el saque de banda a favor de la Extremadura. Ya hubiese sido... Hombre, ya hubiese sido el colmo. No, la verdad es que estuvo muy atento al 22 del Jerez, porque era una jugada muy peligrosa. Ahora sí Sumana hizo bien. Sí, yo creo que Sumana estuvo muy acertado, dejando el balón hacia atrás para su compañero, para que pudiera continuar con esa jugada. Y vamos al saque de banda, el saque de banda que va a poner el dorsal número 14 del Extremadura. Ha habido un cambio, era sí. Juan Carlos Gil. Y el que se ha retirado parece que efectivamente Ángel Félix. Pues sí, Juan Carlos Gil ahora con el dorsal número 14, que está ya dentro del partido, está dentro del terreno de juego ya para continuar jugando en este partido. La sustitución que se hizo en tiempo de descanso. Tiene la pelota Juan Carlos ahora. Balón atrás, sigue jugando ahora Extremadura por medio del dorsal número 4. Ojo, cuidado. Efectivamente, ojo al balón a banda izquierda, puede ser peligrosa. Esta vez Juan, viene Antonio, estaba dentro del área, pero al final va a ser córner. Saque de puerta. Saque de puerta. Sacará de puerta el portero del Jerez. Cierto, nos comunican que el cambio de Juan Carlos de entrar en el terreno de juego no ha sido en el descanso. Claro, sí decíamos nosotros que en el descanso no había habido cambio. Es que ha habido, pero no se ha visto. Bueno, va a poner el portero del Jerez, Miguel, otra vez la pelota. Balón casi a la línea del centro del campo. Vamos a ver ahora quién juega la pelota. Nuevo Extremadura. Tiene el Jerez ahora. Era el marcador debajo. Sumana de nuevo, otra vez. Que intentaba recuperar ese balón que estaba ya en las manos del portero. Bien presionando al portero visitante. Balón arriba. Efectivamente, inicia otra vez la jugada el Jerez buscando el 2-0, el conjunto jerezano. Recupera el cuero de Extremadura. Antonio estaba fuera de juego, no puede tocar el cuero. Ojo al resbalón del zaguero del conjunto verdinegro. Recupera otra vez más el Extremadura. El quiebro de Antonio es exitoso, pero despeja otra vez más la defensa de Jerez. No consigue pasar el Extremadura en medio campo, Lo estoy viendo regular, Sí. Regular. Además que lo estábamos comentando en el descanso, que no están haciendo mal partido, porque por ejemplo ahora esto es una buena jugada. Falta sobre Álvaro Clara. Muy bien. Lo que estábamos comentando, sí es cierto que están haciendo un buen partido y lo seguimos manteniendo. Sí, claro, hombre. Pero de cara a puerta, no sé. No, es que yo sigo viendo lo mismo que la primera parte. Sí. No creo que estén. No están finalizando del todo. El cambio de Ángel por Juan Carlos, yo creo que ha sido más de hombre por hombre, ¿no? Sí, bueno. No ha habido ningún motivo táctico, no es que hayas cambiado esquema de tren ni nada por el estilo, pero... No, sé. Seguimos viendo lo mismo. Los mismos fallos de antes, los mismos aciertos. Sí, querríamos decir otra cosa, ¿no? Quizá, bueno, no podemos hacerlo tampoco, hay que ser sinceros. Vamos a la falta, que es peligroso también.
Veremos. Barrera a ver de qué 4. resulta. Efectivamente, barrera de 4. El Jerez que carga mucho las barreras. Las barreras, 4-5 en la que tuvimos por allí en la primera parte, Efectivamente. en la otra área. Vamos a la falta. Bueno, puede buscar otra vez Pau el disparo, no, va a buscar el pase raso, era Raso. demasiado flojo. Se la lleva Antonio, tiene que buscar el disparo. Se vino arriba, le picó con la pierna, bueno, Sí. no sé si con la pierna mala, porque Antonio ha usado mucho esa pierna derecha y estaba a punto de poner en peligro a Miguel, ¿eh? Sí, bueno. Y bueno, la grada dándole mensaje La grada mandando mensaje a más los concretamente a Sebas. Pues no. Y mira, hablando de Jerez, parece que se va a producir un cambio. Pues sí, va a haber cambio. Se va a retirar el A ver si va a ser el dorsal número 18. 18, sí. Se retira Juan Lu. Y va a entrar en su lugar. Ahora en cuanto se dé la vuelta, pues a Efectivamente, ver, se si, a ver si coloca- podemos llegar a verlos. Va a ser un delantero, supongo. A ver si se gira y podemos apreciar su dorsal. Ahora lo comentaremos. Dorsal 19 es Manuel. Pues Manuel Bueno, se retira entra Juan Lu y entra Manuel. en el terreno de juego para el Hombre por Jerez. hombre. Bueno, va ganando el conjunto de Jerez de los Caballeros por la mínima, por 0-1. Ojo, cuidado a la jugada que es muy peligrosa. Efectivamente, la jugada del recién ingresado precisamente de Manuel recupera el cuero el Extremadura. Era Carlos Fernández y sigue teniendo el cuero el conjunto azulgrana. Rosa que se hace un lío y Saca de puerta. balona efectivamente, saque de puerta. Me está gustando el Jerez, ¿eh? Mm. Me está gustando el Bueno, Jerez. minuto 55 de partido. Seguimos todavía con el 0-1 del marcador. El Jerez me está gustando, la verdad. No, A mí también. No te lo voy a negar, vamos. La verdad es que ahora ha dado ese paso adelante que comentamos al inicio del partido, está siendo Sí. bastante superior. Empezó como eso, empezó con mucho balón arriba. Muy dubitativo. creo. Efectivamente, poco tocar la pelota. Yo ahora mismo estoy viendo a un Jerez que está bastante bien, ¿eh? Me está gustando, la verdad, el juego que está teniendo el Jerez. Obviamente sin quitarle... Ojo, cuidado ahora. Ojo al balón la a pelota juego, puede ser buena. peligroso fuera de juego. Fuera de juego, la grada increpa. ¿Cómo lo has visto tú, Ángel? Sí, yo creo que sí, estaba fuera de juego. Estaba adelantado. Pero vamos, yo siempre lo he dicho. Si está ese asistente al lado, señor ahí colocado, lo ha visto mejor que efectivamente, nosotros. lo ha visto mucho mejor que todos los que estamos aquí arriba. Así que fuera de juego a favor del Jerez ahora. Lo que decía, ¿no? Sin quitarle a la Extremadura importancia, ¿no? Y sin quitarle a la Extremadura lo que está haciendo en el partido, que no está haciendo mal partido. Lo que le pasa es lo que venimos comentando durante toda la retransmisión, que le falta terminar la jugada, pero es cierto que el Jerez ha mejorado todos esos defectillos que veníamos comentando desde el principio a lo largo del partido, ¿no? Y Sí, eso yo creo lo está demostrando. Que su entrenador le ha puesto las pilas en el descanso y se nota, porque parece un equipo totalmente diferente. La verdad es que sí, el Jerez está haciendo ahora mismo, está jugando muy bien, la verdad, ha salido bastante bien a la segunda parte. Falta a favor del Jerez. Va a ser el dorsal número 11. Quien va a poner la pelota va a ser Fran, quien va a poner el balón desde esa falta. Aunque se coloca también en banda izquierda Seba, no te extrañe que haga una jugada ensayada, ¿eh? Veremos a ver qué hace. Efectivamente, jugada ensayada la tiene Seba en la banda izquierda, le encima su mano la presión y fuerza al saque de puerta. Bien defendido por su mano. Sí, bien defendido. Que sí es cierto que lo hemos comentado muchas veces, atacando no me termina de convencer, pero defensivamente está cumpliendo con creces. La verdad es que sí. En ese sentido, siempre hay que decir todo, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. En ese sentido, defensivamente La parte de la yo creo defensa, sí. que no hay nada que podamos achicarle. La verdad es que no está todo. Está bastante bien. Lo que falta es lo que. Efectivamente, lo lo que que falta. falta es Lo que gol. falta es lo que falta, que Lo es falta, acabar lo la falta. jugada y marcar gol. Ya está. Ojo al cambio de orientación de Rosa, puede ser peligroso para Juan Carlos, recién ingresado en esa banda derecha. Mantiene el cuero, se la lleva ahora a su mano, inicia la carrera, el dorsal número 7. Tira el cambio de orientación, el quebro, se la lleva a su mano, ese balón que no sale. ¡El disparo! Bien su mana, córner. Bien su mana. Rebotó en el defensa. Muy bien su mano. Muy bien ahora. su mana ahora, manteniendo el balón, intentando llegar a acercarse a portería, ¿no? No consiguió acierto. Bueno, Esa conexión su mano Álvaro que no la estamos terminando de ver, pero parece que ya se están empezando a entender. sí, hombre, y ya parece que llega un poquito más el Extremadura también a portería, que también falta le hacía. Va a ser córner. Efectivamente, sacará Rosa. Jugada ensayada, levanta los dos brazos, balón al segundo palo. A punto de llegar Carrillo, ¿eh? Sí, aunque no llegó finalmente y bueno, sí, fue el Sí, el balón por quizá aquí línea no sé si de fondo.
El balón creo que iba un poquito alto, pero la verdad es que iba bastante bien medido. Pero llega a remontar y eso era prácticamente el 1-1, ¿eh? Juegan corto ahora el Jerez. Efectivamente. Bueno, tampoco tiene prisa, o sea, puede estar No, enfocando todo pero es el mundo. comprensible. Es decir, que el Jerez no tenga prisa es comprensible porque van ganando. Aunque bueno, tampoco puede hacer lo que ha hecho ahora Seba, que regala un balón a la sí, Extremadura. regala un balón, efectivamente. Balón directamente colgado al área y otra vez más saque de banda. Otra vez más. De nuevo otra vez banda para la Extremadura, ¿no? Como he comentado antes, como el Rubi, poquito a poco ganando metro y encerrando al rival. Así es. Balón al área de Juan Carlos, se la quiere llevar Sumana con el toque, parece que Mira ahora está Sumana, más fino. Se la lleva Rosa, protege el cuero, sigue teniendo el esférico de Extremadura, ahora banda izquierda para Antonio, losa número 3, la tiene ahora Carrillo, se la deja Juan Carlos, tiene que apoyarse otra vez más en Carrillo, que estaba a punto de tener una ocasión muy clara hace poco instante. O sea, ya Pau va a buscar el cambio de orientación, balón para el Saque de Extremadura. banda a favor del Jerez. Y ojo porque parece que Pau se ha hecho daño, ¿eh? Sí. Saque de banda a favor del Jerez ahora. Bueno, a ver qué hace ahora el conjunto visitante. Va a ser el dorsal número 20 Obviamente quien va a poner Sebas. la pelota. Sebas. Si tú fuese Ale, ¿qué cambio haría en el equipo? Más que nada de esquema. Yo lo digo, falta clara. Esa entrada ha sido muy... Ha sido falta de Juan clara, Carlos, sí. Como decía, no, de hecho, ni la protestan los jugadores de la Extremadura. Muy clara. Yo ya lo he dicho siempre, no entraré nunca en el trabajo de un entrenador. Me parece que es algo muy complicado, nunca... No te vas a mojar. Nunca me mojo por lo que haría un entrenador, yo como entrenador, ¿no? Ya lo he dicho. Yo en realidad... Nunca lo hago, Nunca lo hago, es cierto. Sí, te conozco. Siempre lo he dicho, en ninguna retransmisión me he mojado por un Ojo a la cambio jugada, que puede haría ser peligrosa. Tiene Fran en banda izquierda. Encima por Carrillo, por el centro, al área. El balón que todavía no es de nadie, se la lleva el Jerez. Era el dorsal número 2, Samu, que ya ha marcado un gol, buscaba el segundo, pero no lo consiguió, será saque de banda. Lo he comentado, ya al fin y al cabo el planteamiento que sería parecido, no sé si es cierto, Sí. que tampoco puede variar mucho. Así es, el planteamiento quizás sí sería el mismo. Bueno, Si es cierto, a lo mejor retrasar un poco a Pau y liberar más a Rosa. podría ser. Pero eso, a lo mejor cambio de posición, pero no de esquema. Otro balón ahí Efectivamente, otro balón largo no funciona. que no funciona y mandándolo a... También el saque Jerez de yo creo banda. que está jugando con él, se está haciendo un poco de guerra psicológica. Está dejando que se estrelle el Extremadura contra un muro, que pierda que se ponga nervioso, que pierda los estribos y que a la mínima que tenga una contra, una jugada en segunda línea, que te llegue un Samuel, te llegue un David o un Israel y te marque el 2-0. Quizás también no sea otra de las estrategias que plantea el Jerez hoy aquí. Efectivamente. Juega el Extremadura. Efectivamente, se la lleva ahora Juan Carlos, el balón se va largo y sí, saque de Se le banda. fue. Puso bien el cuerpo, Fran. Sí, se le fue a Juan Carlos Gil. El balón se escapó por línea lateral. Saque de banda de nuevo para el Jerez. Y bueno, recordamos que esta tarde también tenemos partido, Ángel? Sí, lo hemos comentado también a lo largo de la retransmisión. Extremadura B, Trujillo, partido Trujillo, Extremadura B, mejor dicho. En tierra de conquistadores, ¿no? Efectivamente, tierra de conquistadores. Y bueno, los que quieran escuchar la historia de Ángel con el estadio de... En el Julián de García de Trujillo, ya sabéis, Guadiana. a las 6. A las 6 en directo. Bueno, no sabemos si va a ser en directo, ¿no? En diferido. Sí, bueno, es verdad, eso todavía Estamos pendientes si va a ser. estamos Si no, pendientes bueno, de ello, pero no pasa bueno. nada. Lo veis en diferido, que también está muy Y bien. así os enteráis que es una buena historia. Es una historia curiosa, un Una tanto historia curiosa. curiosa, sí. La de el Julián García de Guadiana de Trujillo. Bueno, mientras seguimos aquí en el campo. Efectivamente, todavía no nos vamos a ir a Trujillo, que el coche todavía no ha salido. El coche no ha ya salido. se le va a Salimos ver temprano de aquí, salimos prontito. Pero Sí. bueno, por ahora. Salimos con la comida recién. Sí, sí, así es. Salimos recién comidos para tierras de la provincia de Cáceres. No sé tú, pero yo por si acaso me voy a tomar una biodramina, no vayas. Hay un jugador del Jerez en el terreno de juego. te digo. Efectivamente. Era Samuel. Lo comenta por la grada el número 2 Samuel. Pero nada. De hecho, van a aprovechar y van a parar los jugadores de ambos equipos para hidratarse. Una pausa para hidratación que en la primera parte no la recuerdo, ¿eh? No, de hecho, bueno, creo que no. O sí, si ha pitado el árbitro la pausa de hidratación. Bueno, ya que van a... No, en la primera parte no ha hubo, sido, por eso me ha hubo extrañado. pausa de Bueno, hidratación. recordamos que nos lo hemos comentado en toda la transmisión,
os podéis, ya que si estáis viendo el directo, suscribiros al canal, si os podemos traer más cosas, que este año se plantea interesante. Estamos cociendo muchas cosas ahí entre bambalinas, detrás de cámara, nunca mejor dicho, y nada, esperemos que en poco tiempo podamos hacerlo oficial y seguir con la de cosas que tenemos pensadas este año. Y como siempre, si queréis estar al día, si queréis tener todos los detalles, suscribiros. Las redes sociales también. Efectivamente, así nos echáis una manilla, ¿no? Así es, bueno, parece que ya se va a reanudar todo otra vez. Efectivamente. Y mira, ha habido otro cambio en el Extremadura. Ha entrado Marcos Marín y se ha retirado, juraría que Juan o Antonio, ¿eh? Lo confirmaremos también a lo largo del partido. Efectivamente, recupera el cuero ahora el Jerez, el disparo de primeras, nada, demasiado alto. Era David, pero no sé. Ya tuvieron suerte con el rebote de Samu. Yo creo que va a ser difícil que le salga la moneda cara otra vez este tipo de acciones. Esto del fútbol, ¿eh? Podría Sí. ser. Podría ser también. No me extrañaría nada. Todo el mundo recuerda aquel partido entre el Dortmund y el Atlético de Madrid, que 2 goles vinieron de rechace en el área. Pues eso, que el fútbol te sorprende cuando menos te lo esperas. Efectivamente. Lo mismo marca el Jerez el segundo que el empate al Extremadura, ¿eh? Todo podría pasar. Todo puede pasar. Y mira, bueno, hablando de cambios en el Jerez, 2. Se han retirado. Uno de ellos ha sido Juan. Y el otro, juraría que David. Me ha parecido ver el 2 al 22 por ahí. No. Bueno, ya lo comentaré. Nos cae precisamente el poste también de la luz. Sí, a ver quién fue, lo decimos muchas veces, quién fue el iluminado que puso eso. ¿Quién fue el que pondría ese poste ahí en todo el medio? Efectivamente. Bueno, porque vamos los a otros seguir. dos no molestan, pero ese Ese en concreto, joder. Pero ya estamos acostumbrados. Ya uno se acostumbra, Ya uno se acostumbra, sí. Ojalá pudiésemos quitarlo, que siempre muchas veces nos decís que fuera no de podéis quita y quitar, sí, ojalá fuese de quita y pon, no facilitaría mucho la cosa. Eso bueno. Sí, a ver quién lo quite, quién lo pone. Sigue jugando el Extremadura. Efectivamente. Ojo, la jugada del conjunto azulgrana puede ser peligrosa, va a buscar el disparo. Jodidito. Yo creo que había que buscar más el pase de hueco, estaba ya demasiado desfondado, un disparo era demasiado impreciso y se ha visto que no. Sí, se ha visto. Aunque ha sido una buena jugada Antonio, ¿no? Saliendo de posición, buscando el desmarque hacia adentro, que es algo que no hemos visto apenas durante el partido y que yo creo que tendríamos que ver más. Así es. ¿Qué minuto vamos, Ángel? 22. 22 de la segunda 22, parte, sí. Efectivamente. De la segunda parte. Minuto 67. Eso es. Se la lleva ahora. Muy buena recuperación del Extremadura. Era el recién ingresado Marcos que recuperaba el esférico. Balón en banda izquierda. Se coloca en el área Marcos para el remate. Pues no, al final se la lleva Pau. Se gira. Tiene que apoyarse. Llega Rosa. El disparo defectuoso. Se la lleva Juan Carlos. Pase de primera para el recién ingresado. Para Marcos Marín. No se entendió con el esférico. Se tropezó y saque de puerta. Bueno, saque de puerta. Sigue el partido, no. Bueno, poco a poco. Sí, mira, yo creo que ya. Sí, mira, ha sido Juan el sustituido. Se ha retirado de Juan. Sí, porque está su mano ahora en esa banda izquierda. Se retira Juan. Va a poner la pelota ahora el portero del. Marcos Marín. Del Jerez. Minuto 60. De nuevo otra vez, Miguel. Efectivamente. Balón arriba. Se retira. Sigue jugando ahora la pelota, la tiene de Extremadura, puede ser buena. La presión del Jerez roba la pelota. A ver qué pueden sacar de por ahí. Varios jugadores ahí, no hay nada. Es verdad, muy buena jugada de Extremadura. Ahí ese pasa el primer toque de Álvaro. Aunque buena la recuperación, puede ser peligrosa. Se le lleva su mano de cabeza. Encimado por el dorsal número 14, que es uno de los recién ingresados, es Cristóbal. Pues ahí está también. Ya vamos ubicando los cambios. Inicia jugada otra vez más, efectivamente. Inicia jugada otra vez más el Jerez. Buscando la carrera de mano. Ojo que puede ser bueno. Efectivamente, despeja como puede Carrillo. Y va a ser saque de puerta, efectivamente. Bueno, se le fue el control, qué pena, el jugador del Jerez también. Manuel. Sí, pues quizá el balón ese arriba era bueno. Se le fue una pena, se le fue el control al jugador del Jerez. El que habían sustituido por Cristóbal era Fran. Era Fran el que había entrado al terreno. Bueno, balón arriba. Efectivamente, busca el cambio de orientación a punto de controlar la cabeza. Juan Carlos Gil intentaba buscando bien ese cambio de orientación, pero no terminan de. Es lo que venimos comentando todo el partido, ¿no? Le falta un poquito de precisión. Sí, es que ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Un poquito más de presión, un poquito más de llegada, en fin. Pues defensivamente también nos han concedido poco, han tenido más suerte de ese rebote, pero no sé. Tienen que darle un poquito de pimienta, como he dicho antes, arriba.
Bueno, banda a favor del Extremadura. Va a poner la Pau. Bueno, No, Pau no va a ser Pau, va Juan Carlos. a ser Juan Carlos. Juan Carlos, Pau iba por el balón. Pau ha sido el valiente que se ha metido en la pista, que resbala. Efectivamente. Resbala un montón. Ojo porque se la lleva Álvaro el disparo. Estaba demasiado solo. Sí, Estaba demasiado solo. Yo creo que hizo bien en buscarla, pero si se hubiese girado, hubiese buscado apoyo. Está tirando a puerta también, o intentando. Está, está con iniciativa. Están finalizando un poquito, eso es. Lo que hemos dicho antes, acabar jugada. Están finalizando la jugada, eso es muy positivo, la verdad. Dice ahora la jugada de Jerez, al número 4 es Javi. Va a buscar el balón en largo, pues saque de banda. Saque de banda para Extremadura, no ha tenido apenas opción de iniciar jugada del conjunto jerezano. Sí es cierto que lo habíamos comentado antes, que Jerez había salido con más iniciativa, pero ahora está como más dormido en el campo, ¿eh? Sí, bueno. También yo creo que es porque simplemente va ganando, está agazapado buscando la contra. Es lo lógico, al fin y al cabo. Claro, van ganando un 0-1. Bueno. Nosotros también haríamos lo mismo. Son 3 puntos, todos los equipos harían lo mismo. Ojo, la recuperación. Va al Jerez otra vez, puede ser buena, ¿eh? La recuperó Manuel, tiene que abrir a banda izquierda, pues no era Fran el sustituido. Ya tiene el dorsal número 11. Recupera el cuero, el conjunto azulgrana. Ángeles Samueca. ¿No te ha gustado cómo ha acabado la jugada? No, creo que el Jerez ahí hubiera tenido posibilidad de mucho más. La jugada de Extremadura, el centro. Uy, ese rebote ha sido peligroso, ¿eh? Sí, creo que el Jerez ahí podría haber buscado otra forma, ¿no? Para finalizar esa jugada y quizás pues para sus intereses hubiera sido mucho mejor, ¿no? Coincido contigo. Estamos hablando de que hubiera sido el 0-2, ¿no? El Jerez ahí podría haber hecho algo más. No era Fran el sustituido, era Adri. Adri, vale. Era Adri. Pero bueno, ¿ves? Pero el Jerez ahora está jugando, está teniendo más, está entrando más en campo de la Extremadura. Eso era a lo que yo me refería antes, ¿sabes? Sí. Saque de banda para el Extremadura ahora. Pero al fin y al cabo los dos equipos le han pasado lo mismo a lo largo de todo el encuentro, ¿no? Sí es cierto que iba a ser no lo hemos comentado, pero sabía que iba a ser un partido de quien meta va a tener mucho favor y se ha visto que el Jerez, la que ha tenido, la ha aprovechado. Y el Extremadura no, yo creo que esa ha sido la diferencia más grande entre los dos equipos. Sí, de nuevo falta jugar rápido para sumar. Busca el autopase humana, se marcha con mucha velocidad, desmontando el físico que tiene. Va a buscar el centro, rebota en uno de defensa. Se la lleva Álvaro, que tiene que buscar el centro, segundo palo, córner. Pues córner ahora para el Extremadura. Bueno, otra llegada más o menos bien para el Extremadura otra vez. Bueno, a ver en qué acaba esta jugada. Va a ser Pau quien coloca el cuero. Mira, vemos como Rosa se coloca en la frontal para buscar el rechace. Marca jugada el número 8, el capitán va a buscar el centro. ¡Gol! No, gol o fuera, ¿por dónde ha sido? Meta, ha sido meta. Ha sido meta. Vale. Hoy está... Hoy no estoy bien, me tengo que revisar la graduación, Ángel. Me tengo que revisar la graduación. Hay que pasar a echarle un ojo a las gafas porque... Sí. No, además me estoy probando las lentillas. Sí, pues... Lo mismo me vienen bien, ¿eh? Lo mismo me vienen bien. Bueno... Pero parece que Miguel se ha hecho daño, está bien. Nada, está bien. Sí, ya decimos que es que los palos que nos caen un poquito más lejos se ve. Normalmente no, pero no sé por qué hoy nos está costando. Es más complicado de verlo, sí, no sé. Si era también la luz o lo que sea, no lo sé, pero... De nuevo saque de puerta, otro susto también que no. Sí. Pero lo curioso es que la grada también lo canta. Exacto. La grada también lo canta. O sea, que no es culpa nuestra. No, algo ahí que se ve mal. A lo mejor te imaginas que hay un agujero en la reina. No sé, algo ahí que no se ve. Bueno. A ver si me pongo ya la lentilla. Yo creo que va a ser eso mejor. Yo creo que mejor, sí. Vamos allá, juega el Jerez. Efectivamente. Balón en largo, buscando la banda derecha. Está por ahí Pau, buscando la recuperación. Y fuerza el saque de puerta. Y Extremadura que de momento no vea ningún jugador. Mira, parece que va uno. Hay uno calentando, pero no la cantidad de jugadores que esperaría. Fíjate en el banquillo, está el banquillo también de es que hay 6 Extremadura. jugadores contados, no hay muchos Pero refuerzos. es que está desolado. Sí. No hay jugadores. Va con lo justo. Va con lo justo. 6 jugadores y uno de ellos Diego, que es el portero suplente. Claro. Bueno. Juega el Jerez ahora. La tiene Fran, va a buscar el balón a la banda derecha, la peinada puede ser peligrosa para Manu. Pues saque de puerta. Pide la grada penalti. No hay penalti. Se ha caído solo. Sí, no hay penalti. El contacto lo tuvo cuando ya había movido la pierna, la inercia.
No hay nada, no hay nada. No hay nada que pitar ahí. Saque de puerta. Efectivamente. Ese balón ha sido peligroso, ¿eh? Sí. Ese balón ha sido Otra vez peligroso, dando se le lleva susto el Antonio, sí. Otra vez dando susto. Vamos a tener que medir las pulsaciones de este paso, Ángel. Bueno, desde luego, porque el Jerez está dando sustos al Extremadura. Efectivamente. Pero no sé, yo creo que sí es cierto que primera jornada, pero creo que los dos nos esperábamos un poco más del Extremadura. Yo creo que todos, Juan. Sí. La verdad, no sabemos. A ver, es cierto que no están, jolín, que no están jugando mal. Tampoco Pero vamos a... al fin y al cabo, Claro. en el fútbol, si no mete, no mete. Es que esa es la realidad del fútbol. Sí, pítala. Muy bien. La realidad del fútbol es esa, que el ganar puntos está en marcar goles. Ya sí. está, no queda otra. Que no es como en otras competiciones, que a lo mejor fallar una canasta o no importa. Dos jugadores Sí. tendidos en el, Dos jugadores, en el suelo. uno Dos del es Jerez. Israel, que uno simplemente se le ha subido el gemelo, Sí. ya han ido ahí a ayudarlo, creo que es Rosa. Y va a haber cambio en el Extremadura. Efectivamente, No sé si va a haber doble cambio, ¿eh? uno o dos. Creo que hay dos. Se retiran Sí. Sumana y Antonio. Bueno, pues Sumana se retira del terreno de juego. El jugador que hemos hablado también de él durante toda la retransmisión, quizás porque no ha sido su mejor partido. Un jugador que tiene mucho potencial y bueno, pues Se retiran Sumana y Antonio. esperamos y verle supongo mejorar también a lo largo de la temporada. Que entrarán Manuel, a lo mejor, sí puede ser. Ahora, de todos modos, ahora comentamos. Bueno, se va a proceder, mejor dicho, se ha procedido ya a ese doble cambio. Sí. Y la falta a favor del Jerez. Efectivamente. A ver si se giran los jugadores y podemos apreciar. No, pues Sumana creo que sigue creo que Sumana sigue en el terreno de juego, ¿eh? ¿O? Sí, Sumana no ha sido el cambio. Sigue ahí. No ha sido. No, Óscar Carrillo. Ha sido nos confirma Carrillo, por sí. aquí. Ha sido Óscar Carrillo. Nos confirma el pinganillo de la grada, que es el Ha mejor sido de Óscar todos. Carrillo y ha entrado Juan Antúnez. Juanca Antúnez. Despeja la defensa del Extremadura. Quería recuperar el cuero. Bueno, parece que hemos tenido un fallo con el dorsal en la alineación, ¿eh? Sí, bueno. Hay un dorsal 20 que aquí no nos lo ponen. ¿Quién será? Como dice la canción, ¿qué no, será? ¿Será? En fin, nos lo tomaremos a gracia porque, bueno, todo sea por eso, porque sea por un dorsal que, bueno, que no está correcto. Ha pitado falta tanto el asistente como el árbitro, los dos. Obviamente. Levantó el asistente la bandera, pitó el árbitro la falta a la par. Y es falta a favor del Jerez. Está colocado el dorsal número 9, que me Israel. confirma que es ese. Es Israel. Bueno, no va a ser Israel, va a ser al final Fran, ¿eh? Pues Fran va a ser el que vaya a poner Está el para, balón. está para disparo, ¿eh? Por la colocación, yo creo que está para disparo. De hecho, lo va a buscar. Se nota. Dorsal 11. Da su señal el colegiado. Fran, el disparo. Rebota la barrera de la Extremadura. Saque de banda, no se han complicado la vida. Saque de banda para el Jerez. Y bueno, Ángel, ¿por qué minuto vamos ahora? Pues vamos a echarle un ojo a ver cómo andamos de tiempo en esta segunda parte. 32 de partido. 32. Bueno, va a haber otro cambio. Mira, ahora va a haber un cambio en Jerez. 78. Doble cambio. Doble cambio en el Jerez. Sale el dorsal 14. Sale el 22. 22. Son David. Y el 9 también me sale. parece, efectivamente, se retiran David Israel. David Israel salen. Bueno, veremos quién ingresa en el terreno de juego. Ya ha entrado uno de los recambios, a ver si se gira y vemos quién es. Es el dorsal número 17, Andrés. Eso es. Bueno, entran Andrés y el otro dorsal 15, que es Alberto. Pues ahí está el cambio, los dos cambios del Jerez. Y para ellos son el saque de banda entre los dos banquillos. Exactamente, un Jerez que creo que ya ha usado dos ventanas, ¿no? Sí. Ya ha usado dos ventanas, el Extremadura también ha parece que usado. sí. El Extremadura ya ha usado las tres, si mal no recuerdo. Sí, el Extremadura ya ha usado las tres. Qué bueno. Recupera el cuero de Extremadura, por eso dorsal 20, que de momento no sabemos. Sabemos quién será. Sabemos quién será. Recupera también, sigue teniendo el cuero. Es Rosa, que ahora está más retrasado. Busca el pase largo para Sumana, pero despeja la defensa de Jerez a saque de banda. Bueno, Juanjo, ¿qué me cuentas? Pues ¿Ves ya la posibilidad del empate? lo veo bastante- ¿Ves más la posibilidad de otro gol del Jerez o ves cómo está más o menos?
Veo que el marcador no se va a mover. Si se mueve, va a ser para el Jerez. La verdad, no veo yo a un Extremadura hoy muy fino. Sí, es cierto que no han jugado mal, pero es como lo que comentamos muchas veces del programa. ¿Qué es jugar mal y jugar bien? Al fin y al cabo, Claro, tú no, puedes no, es muy entender- subjetivo, claro. Al fin Es y muy al cabo subjetivo. A lo mejor subjetivo. jugar bien para uno puede ser dejarlo todo en el A campo ver, y para para mí el otro Extremadura está jugando bien. Es decir, no ha jugado mal. Lo único que tengo No es que decir efectivo. es que no ha acabado jugada. Para mí Efectivamente. no está terminando jugada y es lo que le falta al Extremadura. que a lo mejor para una persona eso puede ser jugar mal. Y podrían tener toda la razón del mundo. Claro, es muy subjetivo. Para mí no, porque para mí el jugar bien en un partido es que tú veas que hay toque de balón, que entre los Sí. jugadores se Que hacen un una juego buena que compenetración. proponen juego, sí. Efectivamente, proponen juego. Un punto que para mí es negativo es que no llegan a puerta y no están terminando, no es que no lleguen, que no terminen la jugada, ya está. Juega el Totalmente de acuerdo. el Extremadura no, va a No, ser se pelota va para el largo. Jerez. Se va largo. 35 vamos a Sí, ya llegar. estamos en el minuto. Ya estamos en el 35. Ya hemos llegado al minuto 80, hemos entrado en los últimos 10 minutos de juego. Si tuviese que destacar nombres de ambos equipos, Destacamos nombres, pues Sam, por gol, obviamente. Sí, obviamente ya ha sido un Miguel y Carlos, yo golazo. creo que han sido de los mejores. Sí. Porque es Totalmente. cierto que no han tenido mucho trabajo, pero el poco que han tenido lo han cumplido. A ver qué está pasando por ahí. Vale, sí. Nada. Sí, es verdad, Miguel y Carlos, bueno, yo ya lo he dicho, lo comentábamos antes, a pesar de que el gol... Es que el gol ha sido un golazo, es que yo creo que para Ha sido un Carlos, rebote, Carlos en se realidad. estiró muy bien. Sí, bueno, ha sido un rebote, pero Pero ha sido un buen gol. se sí. estiró bien y Y no llegó. no llegó, ya está. Normal, también se le pilló fuera de Es que, posición. es que no puedo pedirle todo. Sí, que ¿no? este es un A los partido que en jugadores. circunstancias normales hubiese quedado 0-0. José va a poner la pelota para el Jerez, Efectivamente. con el Va. brazalete de capitán. Sí, eso te iba a comentar. Ahora el capitán es José. Ojo el balón en banda izquierda, al centro. Ese balón parece que ha salido y dice el asistente que no. Ahora sí que Ahora va a sí salir sale, en saque de banda efectivamente. para el... Luego porque el balón se mete a la grada casi. Nos vamos a Así. enterarnos... Sí, porque han puesto un techado en la zona de Sí. los vestuarios. Y que, El saque Sí. de banda era para el Jerez. sí, Ahí era la para- picardía del jugador del Extremadura Efectivamente. para jugar el balón, pero bueno, para eso están ahí los árbitros al quite de todo. Sí, será Vaya Seba juego quien todo, ponga el balón, efectivamente. Se la lleva el dorsal número 17, Andrés. Falta. Falta, sí. Ha pitado Falta de falta Andrés sobre el jugador de Extremadura. y la pone Carlos. Sí, y yo sinceramente, Ángel, yo veo que este marcador ya no se va a mover. A no ser que haya algún córner puntual. ¿Alguna jugada en concreto? No lo sé, la verdad. Hay que esperar. El Jerez no está jugando nada y está haciendo que no Ya, se juegue lo nada. que venimos a decir que es que al final el tiempo sigue pasando, ¿no? Y eso Sí. conlleva que estamos ya para cumplir los últimos... Ojo a la jugada porque puede ser peligrosa en nada. Buscaban la pared. Era Marco Marín y Pau, pero no terminó de llegar el capitán de Extremadura. De hecho, parece que le pitan la falta. Ha pitado falta, sí. La ha pitado el asistente González Ruiz. Pitó la falta para el Jerez. Falta que va a poner ahora el dorsal número 5, José, el capitán. Sí. Desde ahí, desde cerquita de su área. Yo creo que ha sido un partido de mediocentros, ¿eh? Sí, sí. Bueno, No de mediocentro vistoso, sino de contención. golpeo que se le fue mal al capitán. Se fue por línea lateral. Va a ser Juan Carlos Gil quien va a poner ahora el balón desde la línea lateral. Porque para mí lo más destacado han sido desde el Extremadura Rosa y Pau. Sí, comparto contigo, sí. Opinión, sí. Sí, es cierto que con el... Ojo porque ha habido ahí una caída y dice el árbitro que no hay nada. Se la lleva de momento Carlos Fernández. Ojo, la grada increpa, La grada increpa, dicen que hay falta y la pita el colegiado. La ha pitado finalmente. Hay un jugador del Jerez que se echa al terreno de juego. No sé, obviamente se le habrá subido Gemelo, pero Gemelo. también con picardía. Claro, al final el gemelo se sube más cuando va Sí. ganando que cuando va Sí, perdiendo. eso lo sabe todo el mundo, que Gemelo cuando va Eso ya lo ganando conocemos, el gemelo le se sube más. gusta subirse, le gusta subirse. Bueno, también tirando de picardía, todos lo Sí. hacen, así que no hay que decir absolutamente nada. Es la típica Porque- que te molesta cuando la hacen, pero cuando la haces tú no pasa nada. Efectivamente, así que por estas cosas no Bueno, hay ya que estamos comentar acostumbrados. nada, no hay que comentar nada. Va a ser falta para la Extremadura. Mira, aquí puede llegar algo. Balón parado, a ver qué A ver qué consigue sale. hacer ahí. Bueno,
Será el balón en largo, la pone Pau al segundo palo, se la quiere llevar. Era Marcos Marín. Yo creo que intentaba buscar el rebote más que otra cosa para un córner, ¿eh? Sí, pero bueno, no le salió. Si es que era eso, pues no le salió esa jugada. Saque de puerta para el Jerez ahora. Y mira, parece que ha ingresado uno de los hombres de Extremadura que había salido del terreno de juego. Y el entrenador del Jerez dando órdenes constantemente, no Sí. ha dejado de gritar en todo el partido. Pues estábamos hablando antes que Alex... Muy intenso, sí, muy si intenso. Alex también se estaba moviendo mucho, el entrenador de Jerez no se queda corto. No, muy bien, muy bien. Bueno, es el trabajo de los entrenadores, sí. Así es, el trabajo de los entrenadores. Bueno, vamos ahí, Ángel, vamos ahí... ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos a ver. Vamos al saque de banda primero. Sí, mejor vamos primero al saque de banda. Se la lleva Juan Carlos Gil, busca el pase por encima del defensor, sigue manteniendo el esférico de Extremadura, que sabe que le quedan pocas ocasiones. Mantiene ahora el esférico, era Carlos Fernández, juega en banda izquierda para Antonio, también muy destacado. Tira el desmarque hacia adentro, se va de uno, de otro, sigue Antonio. Juega con el número 17 con Juan Cantunes. Ahora banda derecha, se la lleva al número 20. Tiene que buscar el apoyo en Juan Carlos Gil. Parece que no va a buscar línea de fondo y saque de banda. Vamos a ir pensando a quién entrevistamos por partido. Quedan unos 5 minutitos más o menos para acabar el partido. Bueno, yo... hombre, algún jugador así importante del Extremadura, pues sí, hombre, ha habido jugadores que Pau, que hay que destacar, sí. Pau, sí. Bueno, alguno por ahí tiraremos. Sí, mira, ahora hay un córner, aquí puede venir algo. Vamos al córner, venga, a ver si podemos sacar algo. Realmente, a sacar a Rosa, a ver qué jugada marca. Rosa, que me he dado cuenta que tiene la costumbre de botar el balón antes de sacar. No sé, curioso. No me he dado cuenta del detalle, pero sí. puede ser. Va a poner el córner. Va a poner el balón al punto de penalti. El remata a punto. Parecía que era Carlos Fernández. Ha estado otra vez más el zaguero, los dos zagueros del Extremadura que han tenido 2 ocasiones de córner, pero no han conseguido rematar. El balón del córner que se envió al segundo palo. Finalmente pues se acabó la jugada en saque de puerta. Y bueno, la grada, los aficionados de Jerez pidiendo el tiempo, claro. Que todavía queda tiempo para llegar al 45, ¿eh? Sí, quedan 5 minutos todavía. Quedan todavía 3, 4 minutos, sí, que no... Un poquito menos, sí. Así que no se ha acabado. Queda todavía un poquito de tiempo. Sí, todavía no... Todavía se puede mover un poco el esférico. Parece que el partido se está animando. Ojo por la jugada de Extremadura, se la lleva al número 20, manda derecha, parecía que se había llevado con la mano, pero no, 20 contra 20. Balón de primera y un resbalón, la pincha Paula, mantiene el capitán, despeja la defensa de Jerez, pero sigue manteniendo el cuero de Extremadura. Era Juan Cantunes que juega con Antonio. Antonio que manda el balón, consigue un saque de banda. Bueno, un saque de banda ahí también, ya va terminando el partido. Ya están los peleando, últimos pero minutos no... están ya, sí, bueno, están peleando ya, pero quizás es tarde ya, ¿no? Sí, no. Sí, es cierto que más vale tarde que nunca, pero... Sí, bueno. Quizás que todo esfuerzo hace 15 minutos. Otro 15 gemelo minutos por allí, mejor, el jugador sí. del Jerez, que está también en el césped. José parece, ¿no? Javi. No, es Javi. Es Javi. Bueno, pues ya se levanta otra vez, parece que se vuelve a recomponer. Bueno, vamos al saque de banda a favor del Totalmente de acuerdo. Extremadura. Y en su jugada era Antonio jugando por esa banda izquierda, buscaba el centro, pero salió rebotado en un jugador de Jerez. Tienen que abrir efectivamente. Abre Extremadura, banda derecha para Juan Carlos Gil. Va a buscar el pase interior, despeja la defensa, no consigue hacer nada en Extremadura entre esa maraña de jugadores. No deja que salga el cuero Antonio, retrasa para Carlos Fernández. Este juega a su vez con su tocayo. Con Carlos Rodríguez, efectivamente. Ahora Rosa, dorsal número 4, que va a poner el balón en largo. Buscando, era a Pau, quiere llevársela el Jerez y falta de Rosa. Falta clara de Rosa, le echó el cuerpo, le echó el codo. Balón para el Jerez. Pues balón para el Jerez ahora. Y ya va quedando poco, van quedando 2 minutos para el final del tiempo reglamentario. Poquito a poco todo porque, bueno, ya está aquí. Sí, es cierto que todavía queda el sí, a ver si decide descontar algo el árbitro. A ver, por todo el tema parones, yo creo que un par de minutos sí dará. Algún minutito tendrá que dar. Bueno, ojalá balón a la espalda, puede ser peligroso. Córner. Despejó bien Marco Marín, saque de esquina para el Jerez. Bueno,
Está Alex ahí que sigue dando órdenes hasta el final. Bueno. Y mira, se asoma, sale de los vestuarios, se asoma Israel a ver cómo va el partido. Ahí está Israel ya que ha terminado con su trabajo, Sí. la pelota en corto. Manteniendo el balón ahí. Saque de banda. Al fin y al cabo. Claro, ya Va que lo que ganando quieren ya. es aguantar, que el Aguantar. tiempo pase lo más rápido posible. Y ya está. Bueno, aquí mejor nos eh, reproducimos lo que se está diciendo. seguimos- A lo mejor se ha escuchado, ¿no? Nice. Va a poner el balón el Jerez ahora desde línea lateral. Era Fran, mantiene otra vez más el esférico en esa esquina izquierda, el dorsal número 17, Andrés, Corner de nuevo. y córner de nuevo. Bueno, pues ya me parece a mí que está todo el pescado vendido, como suele Sí, decir. me parece. ¿verdad? A no ser que haya alguna lúmina en stock, Nah, ya no, no, ya está todo vendido. Como está no todo venga un astro aquí No. a iluminarles. Está ya la Ojo porque jugada. parece que se ha animado, ¿ves? Se le lleva Andrés la internada, el despeje, Corner otro otra córner. vez. Otro córner más. 3 consecutivos, ¿eh? No, que Tres queda un minuto consecutivos. para el tiempo reglamentario, no para el descuento. Queda un minuto para que lleguemos al 45. Pero a ver el descuento cómo lo da, ¿eh? A ver si da... ¿Cuánto da el árbitro? Bueno, de momento el Jerez a lo suyo. Claro, que sigue tocando el balón poco a poco. Recupera este muro, a ver si puede intentar algo. Es Rosa, manda balón en largo. Está por él, es el número 20. Mira, Saque ha de conseguido banda para salir el al extremo, ahora ha conseguido ganar metros. Después de 3 corners consecutivos parece que salen un poquito. Veremos en qué acaba esto. Juego. Se la lleva este Moura, tira el sombrerito al número 20. Se la lleva, era 20 contra 20. No hay nada, ojo Marcos Marín que podía haber hecho daño. Recupera el cuero, va a ser banda para él. Conjunto azulgrana, será Juan Carlos Gil. Para el Extremadura. Ha mirado el árbitro el reloj. Sí, ya se va a ir acabando. No Sí, para sabemos- acabando, va ganando metro el Extremadura, que es lo que tenía que hacer. Será ya de las últimas. Pero ha llegado tarde esto. Sí, a ver si... Deja ya que termine alguna jugada. Para A ver si este saque de banda. Mira, yo soy Carlos y subía, Ojo porque mantiene el cuero, va a ser centro al primer punto de penalti. El defensa remate del acrobático Jerez. no funciona. Ojo Sumana. Ay, No se Sumana. entiende. Ay, ese remate tenía buena pinta. Qué pena, Sumana. Ojo porque la recupera Antonio, todavía no está todo dicho. Se la lleva al número 3. Falta La ha clara. pitado el árbitro. Falta clara al borde del área, Va a ser la No última. ha sido penalti por No, está fuera. el Está pelo fuera, con está Carlos, fuera, ¿no? sí, Sí. Ha sido fuera. Está Bueno, veremos fuera. si Pau se anima a buscar el disparo. A ver, vamos a ver, porque puede ser la última, ¿eh? Puede ser y va a ser, creo yo, Puede ser la última del partido. Esperemos que no nos hagan un efecto óptico otra vez. A ver, no, por Dios, estaremos muy atentos. Estaremos atentos. Vamos allá. Puede ser muy peligrosa, Efectivamente. Irónicamente, ahora el Jerez carga menos la barrera, son solo 3 hombres. Se prepara Pau, da un paso, da 2. Esperando a que indique el colegiado ese silbato que haga sonar correr otra vez más el crono. Marca jugada, va a buscar el disparo, parece que sí. Ay. Nada, disparo raso, saque de banda. Creo que tiene que haber buscado el paro alto, Sí, yo no he entendido muy bien la intención de esa jugada, ¿no? Bueno, golpeó en la barrera. En la barrera, así exacto. que se envió a saque de Saque de banda, balón colgado dentro del área. Muchos jugadores de Temura que quieren buscar algo. Antonio, disparo defectuoso. Peta por ahí Juan Carlos para pelearla. Se la lleva de Extremadura. Carlos Fernández quiere buscar el balón en largo. Sigue manteniendo el cuero. Era Rosa, perdón. No hay nada. El conjunto azulgrana y falta sobre el Extremadura. Esta sí va a ser ya la definitiva. Sí, yo creo que sí, que va a ser la última ya. Aquí hay que disparar. No, aquí no hay centro, aquí no vale centro. Aquí hay que buscar el disparo a puerta. Pues sí, probablemente sea la última ya. Bueno, lo decíamos del anterior y, Sí. y no fue la última. Esperemos que no pase como A ver con cuánto los tiempo, goles. a ver cuánto tiempo ha decidido el árbitro dar. Bueno, parece que Rosa va a buscar el centro, Va a ser ya de las últimas, ¿eh? Sí. Está ya preparado para golpear. Ojo que Sumana está fuera del área, a lo mejor buscan algo. Veremos. Nada, señala el colegiado, todavía no. Quita otra vez más. Barrera de 2. Efectivamente, van decreciendo la barrera de Jerez.
Pone el balón colgado, Rosa, efectivamente, buscando a su mana. Balón dentro del área, puede ser Fuera de peligroso. juego, fuera de juego, fuera de juego. Fuera de juego, fuera de Fuera de juego. juego. Fuera de Ha juego. levantado la bandera el asistente a su tiempo, González Ruiz. Era fuera de juego. Era fuera de juego. Era fuera de juego. Estoy totalmente de acuerdo con la decisión que ha tomado el juez de línea, porque desde aquí vemos el fuera de juego. Para mí, correcta la decisión que toma en línea, anulando ese gol, aunque lo protestan al árbitro, pero considero que el asistente está acertado con la decisión de levantar el ¿Cómo no lo banderín. va a protestar? Es un gol. Claro, es un gol anulado que le podía dar un punto. Bueno, Y para está lo de Jerez mí pidiendo tiempo. lo anula correctamente. Y Vamos a ver. bueno, yo creo que se acabará. Balón arriba. Todavía parece Bueno, que el parece que colegiado está todavía dejando- se niega a pitar el final, ¿eh? Los últimos. Está apurando el crono. Se acabó. Se acabó. Final del partido. Final del partido, lo celebra el Jerez. No hay tiempo para más, lo habíamos comentado, era muy difícil que se remontase. Victoria 0-1 a domicilio de Jerez sobre Extremadura, que no empieza bien la liga. Gol, como decimos, de Samuela, el final de la primera parte. Este juego se haga lindo. Me acompaña Ángel Salguero. ¿Alguna última opinión que tenga? Bueno, pues nada, darle la enhorabuena al Jerez por la victoria. Bueno, 3 puntos que han conseguido hoy aquí en Almendralejo. Al Extremadura también, porque ya lo he dicho, desde mi punto y desde mi forma de ver no han jugado mal. Lo único que les ha faltado pues ha sido gol. Y nada, pues que esto es el fútbol, que ha empezado un poquito mal, queda mucha liga todavía, queda mucho por jugarse todavía. Y nosotros también tenemos un partido en Trujillo. Y nosotros o sea que- tenemos un partido esta tarde en Julián García de todavía no se ha Guadiana. acabado. Trujillo, Extremadura B. Totalmente de acuerdo. Esta tarde estaremos por allí en tierras cacereñas para disfrutar de ese partido. Ha sido enorme. un placer acompañarles en la mañana de hoy en esta retransmisión, acompañarte a ti, compañero Juanjo, y gracias a todos los que hacéis posible que esta retransmisión sea posible. Obviamente también dar la enhorabuena a todo el